De máxima violencia en México. La policía ha abatido a Rubén Nemesio Ceguera, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en una histórica operación contra el crimen organizado, siendo el mayor golpe al narcotráfico de la última década. A estas horas hay al menos 7 narcotraficantes muertos y 3 militares heridos. El Mancho también había sido el objetivo de Estados Unidos, que había llegado a ofrecer $15 millones a cambio de datos que permitieran su captura. Esta misma mañana Washington comunicaba su implicación directa en esta operación. El cártel Jalisco Nueva Generación no operaría únicamente en territorio mexicano, sería el centro neurálgico de una red que suministraría drogas a nivel internacional. Momentos de máxima tensión los que se están viviendo a estas horas en el Estado de México, en Jalisco, en Tabasco, en Baja California o Aguascalientes. Un verdadero caos en el aeropuerto de Guadalajara, con más de medio centenar de vuelos cancelados. Carreteras cortadas, gasolineras en llamas, tiroteos en centros comerciales. El gobierno federal ha activado operativos de emergencia en varios estados. Se han cancelado las clases y centenares de eventos públicos están suspendidos ante el riesgo de nuevos disturbios. La Embajada Española en México pide a los ciudadanos mantenerse en sus hogares y evitar los cruces de frontera entre Estados Unidos y México. El escenario más cercano ahora en México es toda una incógnita. Los más optimistas auguran una etapa en la que se reduzca significativamente la violencia en las calles mexicanas, mientras que otros aseguran que esto no ha hecho más que empezar y que se intensificarán los ataques a las autoridades y a los civiles. Habrá que ver si la alianza Estados Unidos y México en la lucha contra el narco consigue frenar esta oleada de violencia. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Arrancamos semana y lo hacemos aquí en Dando Caña. Lunes 23 de febrero miramos el Santoral y San Policarpo. Por delante, como siempre, 2 horas intensas de actualidad, de política nacional e internacional. Pondremos el foco, pondremos la lupa en todo lo que está ocurriendo en México desde ayer por la tarde, cuando se detuvo a uno de los mayores narcos del país. Todas las consecuencias a nivel internacional, también nacional. La Embajada Española en México ya están diciendo a todos los españoles que por favor se mantengan en la medida de lo posible en sus hogares y sobre todo que intenten evitar esa salida hacia el país estadounidense. También pondremos el foco en todo lo que tiene que ver con la política nacional en nuestro país, con esa nueva plataforma, ese nuevo movimiento de izquierdas que este sábado se presentaba, y también hablaremos de los comicios de las elecciones autonómicas de Castilla y León, que ya saben se van a celebrar el próximo 15 de marzo. Antes de comenzar con todo ello, vamos a presentar a las personas que me acompañan hoy aquí, y vuelve a estar con nosotros don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí seguimos. Jornada intensa, semana interesante la que nos espera. Bueno, a ver, todas las semanas son interesantes, pero pasa, si uno es capaz de saber que interesante en la vida solo hay una cosa, que es lo que queda después de la vida. Eso es lo único interesante, de verdad. Pero bueno, en la sabiduría de aquí, de por tierra, lo que sí queda claro es que este país tiene una difícil solución. Parece que mañana nos desclasifican los papeles del 23 de febrero. Bueno, pues bien, en Estados Unidos desclasifican las de los ovnis. Todos los papeles alrededor de los ovnis y los vídeos y los testimonios también los desclasifican, justo también cuando los papeles que mandan hoy son los de Epstein. Aquí en España no mandan los de Sabiniano, que son los papeles que deberían mandar. Bueno, pues tenemos la escala de valores, sobre todo la escala de cuáles son las informaciones relevantes y pertinentes e importantes, tampoco la tenemos clara, porque los que establecen la escala de valores de la información son unos tíos que tienen unos intereses muy concretos, con lo cual tenemos que, los espectadores, los lectores, tenemos que hacer un esfuerzo de reflexión y de racionalidad que si no, no sería necesario, o por lo menos no tan necesario, ¿no? Y mañana también la Asamblea Francesa aprueba una ley sobre eutanasia que prevé, entre otras lindezas, que si tú encuentras a alguien que se ha cortado las venas para suicidarse y lo coges, le pones unos vendajes, lo salvas, pues te meten una multa de hasta 30.000 euros por salvar al suicida. Estamos en esas. Estamos en esas, en que presentan una moción en el Parlamento Europeo, un diputado polaco la semana pasada, estableciendo que
los que pueden parir son las mujeres, no los hombres. Dicen algo tan sencillo como eso, que paren las mujeres, y se la rechaza la mayoría del Parlamento Europeo. Lo digo para que os hagáis una idea de dónde tenemos en este momento la cabeza, ¿no? Una especie de manicomio global en el que unos pocos conservan la lucidez, pues porque Dios es bueno. Josep María Francas, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, vivo. A ver, mira que hay temas para comentar, pero dado que el viernes no vine, el jueves por la noche estaba yo viendo un programa que me gusta ver, que es Horizonte, de Iker Jiménez, y entrevistaron a un director de cine, conocido, que la verdad es que incluso tiene más Goyas que Julio Ariza, porque este tiene varios, tú solo tienes uno. ¿Más qué? Que es más Goyas que tú. Sí, Goya tienes uno un Goya, y este sí. tiene varios, Sí, vale. que es Juanma Bajo Ulloa. Sí. No sé si os suena de nada, pero es el que era director de la película Airbag, Alas de Mariposa, etcétera, etcétera. Y entonces fue muy interesante porque Iker Jiménez dijo que lo había traído porque era la primera vez que veía un director de cine que hablaba abiertamente de el silenciamiento que habían tenido todos aquellos que no estaban en la gira woke proveniente de Estados Unidos en el tema del cine. Y que eso era una denuncia, y la verdad es que el tal Juanma explicó muy bien que en cine no te comes un rosco si te enfrentabas, o al menos no entrabas en tal. Y que cualquier película, cualquier guión que quisieras que te financiara alguien, si no ponías cosas de género, cosas de tal, cosas de inclusión tal, no tenías ningún futuro. Insistió mucho Iker Jiménez en que eso era la primera vez que lo oía. Eso no es verdad, porque Fernando López Mirones, que es amigo mío, por cierto, y de esta casa también, y que es director de cine, no de cine comercial, sino de cine documental, y ha hecho muchos documentales, y ya fue expulsado del grupo, y ahora le machacaron por decir exactamente eso. Pero lo que más me chocó de esa entrevista es que cuando le preguntaban al director de cine y eso de dónde venía, porque decía, y ahora se nota un cambio. O sea, eso ya empieza a revertir. Y entonces insistió en que sí, que desde hace un año y pico o por ahí está revirtiendo y tal, y que en Estados Unidos está revirtiendo. Fue incapaz de nombrar la causa de por qué está revirtiendo, que me parece que es evidente, que es que hay un presidente nuevo en Estados Unidos que ha ido directamente. O sea, fue incapaz el que denunciaba esto de poner la palabra Trump. No fuera caso que tuviéramos un problema. Bueno, pues la verdad es bueno explicarla enterita, no aparte, chico. También con nosotros Miguel Ángel Gómez. Muy buenos días. Buenos días. Yo voy a incidir rapidito. Uno en el tema del cine. Ayer se emitió una serie bastante buena, salvo el hecho de que santificaba a Santiago Carrillo. Parecía que de ahí salían los altares directamente. Y luego el tema del 23F que el señor Ariza nos ha puesto encima de la mesa. Y yo, ante la sorpresa de todo el mundo de que el gobierno desclasifique hoy los documentos, digo, ¿por qué no se planteó esa sorpresa cuando en julio, en julio del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que todavía no ha sido tramitado en Cortes, en el que se fijaba, curiosamente, 45 años para desclasificar los documentos? ¿Por qué no 50 o 40? Yo cuando lo vi en julio, vi qué cosa pasaba hace 45 años de la que se iba a cumplir el año 2026. Curiosamente, el 23F. Las cosas no son como parecen. Ahí detrás de eso hay un plan que yo incluso, como otros conspiranoicos, como muchos mayores que yo, dicen, bueno, es que a finales de año toca pedir la abolición de la monarquía y el 23F es un paso intermedio. Las cosas no son casualidades. Nunca, la casualidad no existe ni en los crímenes ni en política. Carmen Quintanilla, muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, Natalia. Es un placer estar aquí con el resto de tertulianos. Y bueno, pues yo creo que no es casualidad. Ayer vimos la serie de Javier Cercas, Anatomía de un instante, en el que cada uno de nosotros, ¿no?, porque peinamos canas, vivimos in situ esa situación. No sé si efectivamente no es nada casualidad, por supuesto que no, y menos con este gobierno, pero sí que creo que tenemos que crear la opinión a lo largo de todas estas tertulias y sobre todo crear la opinión a nuestros jóvenes, primero de que la transición fue un gran éxito del pueblo español, unido
a los partidos políticos y a nuestra monarquía parlamentaria. Y en ese gran éxito, y que hemos sido referencia en el mundo y que seguimos siendo referencia por esa transición, es muy importante que valoremos y que pongamos en la agenda lo que significa nuestra monarquía parlamentaria y lo que significa ese Estado de Derecho, para que nadie pueda atentar contra aquello que nos dimos en la transición española, ¿no? Entonces, bueno, no, es verdad que hay que hacer la crítica, por supuesto, pero también tenemos que construir esa opinión pública que en muchas ocasiones se nos olvida y que los jóvenes nos necesitan. Yo, afortunadamente, por mi trayectoria política, por mi trayectoria asociativa, fundé la primera organización europea de ámbito internacional de familias y mujeres del medio rural hace 44 años, y eso me ha llevado a que hoy muchos colegios, muchos institutos, muchas universidades me piden hablarle a los jóvenes sobre determinados temas candentes en la sociedad española y que muchas veces no han sido estudiados en los libros y que indiscutiblemente, bueno, pues tienen el mensaje del Twitter de la X, o el mensaje negativo siempre. Bueno, pues yo creo que es bueno que creemos opinión y espíritu crítico en los jóvenes y poniendo en valor nuestra monarquía parlamentaria para que no se pueda atentar contra ella. Antes de comenzar el programa y hacerlo con el primer invitado de la mañana de hoy, vamos con una muy buena noticia, y es que en Valencia ya han dado el pistoletazo de salida a las fallas 2026, a las fallas de este año, con el tradicional acto de la criada en las Torres de Serranos. Miles de falleros se reunieron para celebrar el acto multitudinario con el que se inicia el Domingo de la Criada, con la ya tradicional macro despertar, esa mascleta a primera hora de la mañana, de la madrugada, para comenzar esa jornada festiva. Este año sí el tiempo ha respetado y ha permitido celebrar esta simbólica jornada, porque ya saben, el año pasado la lluvia pues estropeó todos los actos previos a estas fallas, y con el que se da el pistoletazo de salida a una de las fiestas más grandes, más tradicionales de Valencia. Y ahora sí, hoy con nosotros está Eduardo Vizcaíno Casas, hijo de Fernando Vizcaíno Casas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vizcaíno de Sas. De Sas. Casas era mi padre y Sas era mi madre. Efectivamente. Vizcaíno de Sas. Pedimos perdón a su madre por Todo el mundo me llama Fernando o Vizcaíno Casas, no pasa nada. Soy Eduardo Vizcaíno de Sas. Pues, estoy acostumbrado. Eduardo, explíquenos, antes de comenzar el programa yo comentaba con algunos tertulianos de aquí de la mesa que cómo podríamos definir a su padre. Decíamos, era un gran periodista, era un gran abogado, pero realmente, ¿cómo fue su padre? Era una gran persona, era una muy buena persona, era un hombre con mucha bondad y era un gran padre, y además era un gran abogado laboralista y un gran escritor, y lo cierto es que hoy se hubieran cumplido 100 años de su nacimiento, bueno, hubiera cumplido hoy 100 años, gracias por invitarme para celebrarlo. La verdad es que hace muchos años leí yo una frase de Alfredo Conde que dice que ser escritor es robarle vida a la muerte. Y es cierto, porque durante estos días, la semana pasada, esta semana, y esperemos que durante todo el año, pues se está recordando la figura de mi padre, y para nosotros es un orgullo, porque era una gran persona, era un gran escritor, era un gran abogado laboralista, era un gran periodista, era un hombre muy activo y sobre todo era muy simpático, muy irónico, muy cachondo, siempre de buen humor. Y lo cierto es que yo como hijo y mis hermanos también te podemos decir que era un gran padre. Además de esa relación directa con el 23 de febrero por ser su fecha de nacimiento, ¿qué relación tuvo con esa otra fecha tan simbólica que hoy se cumple 45 años? Bueno, pues la verdad es que él siempre decía que era un hombre del 23F, y eso le costó una vez un disgusto con Luis del Olmo, porque estaban hablando en el programa que tenía de protagonistas, donde mi padre era tertuliano, y le preguntó Luis del Olmo, bueno, Fernando, ¿y tú qué opinas del 23F? Y entonces mi padre dijo, pues hombre, es un día especial en mi familia, lo celebramos con champán, hacemos una comida, toda la familia nos reunimos, nos alegramos mucho, es un día histórico en nuestra familia. Entonces Luis del Olmo se indignó, Fernando, no te consiento que me digas eso. Y entonces cuando terminó el enfado de Luis del Olmo, le dijo, no, Luis, es que es mi cumpleaños. Y entonces ese año ya no le renovó el contrato y dejó de estar en Protagonistas, porque
Sí, sintió como que le había dado un corte. Él siempre decía que era un hombre del 23F, porque nació el 23 de febrero de 1926, con lo cual, pues evidentemente, era un hombre del 23F. ¿Cuáles son algunos de sus libros más destacados? Porque también lo comentábamos y cada uno me daba un título, cada uno me daba una obra, porque han sido tantos los reseñables que no nos podemos quedar solo con uno. Mira, gracias a Dios hay varias, o sea, en el fondo, dentro de muchos años, seguramente mis nietos, que por cierto voy a ser abuelo en breve, por primera vez, mis nietos tendrán la suerte de que a mi edad pues ya el fenómeno Vizcaíno Casas se trate como un fenómeno literario, no como quieran mezclarlo con la política. El libro más exitoso que tuvo es Y al tercer año resucitó, que el año pasado Javier Ruiz Portela hizo una edición nueva. Me acaba de traer un ejemplar, que tuvo, Eduardo. Tuve el honor de prologarlo, me pidieron que lo prologara, hicimos una presentación y la verdad es que ese ha sido el libro de más éxito porque vendió casi 800.000 ejemplares. Luego, por otro lado, tenía también De camisa vieja, chaqueta nueva, La duda del señor cura, Las autos no suyas, de La España de la posguerra. Es decir, es que mi padre vendió más de 4 millones de libros en un momento donde no se vendía como se vende ahora, que una edición de 3.000 ejemplares era una edición exitosa y él todas sus ediciones superaban fácilmente los 50.000-60.000 ejemplares. En el caso del tercer año resucitó, superó sobradamente los 700.000 ejemplares y en una sola semana vendió 100.000, que era una barbaridad. Fíjate, como las memorias de Bono también ha vendido... Sí, pero dices el cantante de U2. No, yo es que solo conozco al cantante de U2, no me meto en política. Y la verdad es que tiene hoy en día, si te metes en redes, en artículos que escriben periodistas, están recordando sobre todo al tercer año resucitó porque el año pasado Pedro Sánchez nos hizo el favor de ponernos el año franco, con lo cual por eso reeditamos el libro. Y luego, por otro lado, Las autos no suyas y también De camisa vieja, chaqueta nueva. Curiosamente, las películas, los libros, todos se hicieron películas, bueno, casi todos, y De camisa vieja, chaqueta nueva, en el mes de diciembre lo sacó Flixolé, la plataforma de Enrique Cerezo de cine español, y en la semana que estuvo en cartelera fue la película más vista de todo Flixolé, que yo recibo el boletín de noticias de Flixolé porque estoy suscrito y me lo mandaron y lo guardé porque me hizo. De camisa vieja, chaqueta nueva, esa semana fue la película más vista en la plataforma de Flixolé. Con lo cual ahí está, de actualidad, robándole vida a la muerte. Dice que quiere que sus nietos no le recuerden o no se le relacione directamente con la política, pero ¿qué relación tuvo su padre con la política? ¿Hubo alguna relación directa con algún partido político? Nunca, jamás. Él siempre, bueno, a él le ofrecieron, Fuerza Nueva le ofreció y Alianza Popular entonces presentarse aprovechando su éxito, como van a hacer ahora con Sara Santaolalla, que nos van a hacer un favor en Castilla y León porque la van a presentar creo a las elecciones de Castilla y León, que se presentara de diputado por Valencia. Y él nunca le gustó la política, él era absolutamente apolítico, él era liberal, él era un hombre de principios y de valores, pero absolutamente se va bien con todo el mundo. Y dijo que él quería seguir teniendo lectores en lugar de electores, con lo cual no se presentó nunca a política, nunca tuvo cargo político. Bueno, el único cargo político que tuvo fue con 15 años, que fue jefe de centuria del Frente de Juventudes, si eso se puede decir que es un cargo político. Con lo cual él no le gustaba la política, opinaba de política, sacaba libros que trataban temas políticos, pero él era un humorista, un escritor, un gran abogado y un cachondo. Don Julio Ariza, que me consta que estaba emocionado con esta entrevista de hoy. No, hombre, porque yo conocí a Fernando Vizcaíno Casas y conozco a tu hermano Fernando y porque sois gente buena, gente de bien, muy inteligente además. Bueno. Y el padre de Eduardo, Fernando Vizcaíno Casas, era un magnífico abogado laboralista, pero uno de los grandes abogados laboralistas mientras vivió, y era por tanto un profesional del derecho, sobre todo. Lo que es que además tenía la faceta de escritor, digamos, con tintes humorísticos, magnífico. La verdad es que te lees sus libros y te tronchas de la risa, porque tiene unas salidas y algunas de sus películas, por ejemplo, Las autos no suyas, eran orwellianas, completamente proféticas, vamos. Se anticipó a casi todo lo que luego efectivamente ha ocurrido, cosa que los padres de la Constitución no fueron capaces de hacer, mientras había un señor escribiendo libros que les decía, mira, va a pasar esto y esto y esto y esto, y en tono además jocoserio, ¿no?
Hoy, ¿qué opinaría tu padre hoy y qué libro escribiría hoy con lo que estamos viendo en política? Bueno, yo creo que desde luego la situación política le está dando mucho juego, ¿no? Por otro lado, ¿qué opinaría hoy? Es complicado, vamos, se divertiría. Seguro que hubiera sacado más de un libro porque la situación está dando para mucho. Pero uno de ellos igual era Niñas al Salón, que ya lo escribió, ¿no? Que era la de donde hablaba de 12 historias de casas de citas. Lo que pasa es que en este caso eran de señoras, no de señores. Pero sí que es cierto que, bueno, se hubiera reído mucho, estaría ironizando con muchas cosas. Seguramente estaría vetado en todos sitios porque, lógicamente... Menos aquí. Bueno, menos aquí. Menos aquí, como ya lo estaba entonces. Porque las cosas que decía, como cuando tú utilizas el humor para atacar al contrincante, tiene mucho más efecto que si utilizas el insulto. Por eso, la gente que tiene ironía y cuando se utiliza la ironía, desmontas totalmente los argumentos del contrario. Y eso era lo que hacía mi padre. Con lo cual, supongo que su ironía hoy no estaría muy bien vista porque, entre otras cosas, los políticos que tenemos y la sociedad actual, no solamente los políticos, porque en muchas cosas estamos fatal, pues falta mucho sentido del humor. Antes hablabais de cine, hablabas tú de Juanma Bajo Ulloa. Yo hace muchos años escribí un libro con Santiago Segura que se llama Un vendedor de películas sobre técnicas de venta. Y Santiago Segura es el claro ejemplo de cómo el cine español puede vender muchas entradas, puede tener éxito lo que se hace cuando no te metes en política. Porque Santiago es una de las personas, primero, más listas y mejor vendedor que hay, muy gran marketingiano, pero que si te das cuenta está vetado entre sus compañeros, nunca va a los Goya. ¿Por qué? Porque él no está de acuerdo con la politización del cine. El cine tiene que ser un instrumento de entretenimiento, tiene que ser un instrumento de diversión, incluso de cultura, pero no se puede politizar. Yo ayer estuve yo soy un admirador de Dalí, me encanta como pintor, me gusta mucho Dalí, he leído mucho y he ido varias veces a Figueras a ver su museo y he ido a exposiciones cuando incluso en Roma y en Londres que me pillaron. Y ayer ponían una película sobre Dalí que se llamaba Esperando a Dalí, en la 2. Sí. Y yo la vi, que la quería ver con ganas, pero es que de repente ya te meten, empieza la película con una manifestación, con la Guardia Civil pegando y la policía, es decir, enseguida se politiza, cuando lo importante es que la historia no era mala, era entretenida, la historia de un restaurante, de Cadaqués, pues ya enseguida le meten el tinte político y luego me quedé a ver la tertulia y al final la quité. Porque es que cada 2 por 3 estaban hablando, se respiraba los aires de libertad, porque en esa época estaba enmarcada en el año 74. Ya estaban hablando de que si se necesitaba la libertad en España, que si faltaba la libertad. Dejémoslo ya, si es que al final es el discurso. La gente quiere ser feliz, la gente quiere divertirse, la gente quiere estar, y es lo que hace Santiago Segura en sus películas, que ahora yo estoy esperando con muchas ganas Torrente presidente, porque conociendo cómo... Bueno, pero conociendo cómo es Santiago, yo te digo que va a dar para todos lados. Y tiene para dar a todos lados, pero hay que aceptarlo con humor, es decir, es que no pasa nada. De hecho, por lo visto decía que había querido contratar a Coldo para que hiciera cocinando unas chistorras y a Ábalos para que fuera del brazo de 2 señoritas de buena vida y los dos, lógicamente, le dijeron que no. Han declinado. Le dijeron que no porque, es que lógicamente... no se puede fibrolizar en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, pero al final... se puede fibrolizar, sí. Claro, me parece sería un error. No, yo pienso que, yo estoy de acuerdo que desde el punto de vista del humor se puede hablar de todo, menos ciertas cosas, como diría Rajoy. Bueno, pero yo soy cristiano, voy todos los domingos a misa, lo reconozco, no tengo ningún problema, me encanta, y sin embargo, tú ves la película La vida de Brian, y La vida de Brian es un humor irónico donde se respeta totalmente la figura de Jesucristo y es un tema religioso, es decir, que se pueden hacer las cosas con el respeto y el humor puede tener siempre un respeto, porque el humor es reírse de todos y de todo y no dejar de reírse cuando todos y todos se ríen de uno. Entonces, evidentemente, tú te puedes reír de muchas cosas y si lo haces desde el respeto, todo lo que se hace desde el respeto es algo que nunca puede herir a nadie. Eduardo, Miguel Ángel. Sí, cuando el señor Ariza ha dicho que pensaría Vizcaíno sobre la situación actual, yo recuerdo que en tiempo de Felipe González sacó el libro del Señor de los Bonsáis,
imaginémonos lo que diría ahora. Bueno, y todos al paro. Sacó el señor de los bonsáis, todos al paro. Sí. Sacó también la chapuza nacional. Por eso en esa digo época sacó varios. que de luego nos pondría más de uno en su sitio. Y yo, entre las muchas características fabulosas que tenía Vizcaíno Casas, siempre he destacado una, que era un señor ameno, gracioso y educado siempre, por escrito y de palabra, lo cual no es fácil, porque hay escritores a los que no les puedes aguantar hablando y hay señores que hablan muy bien, pero no saben escribir, ¿no? Él lo tenía todo y a eso sumaba la educación y el conocimiento. Y yo tengo una anécdota. Yo, cuando salió al tercer año de resultado, yo estaba haciendo la mili. Y estaba trabajando, asignado a la biblioteca de generales, jefes y oficiales en el Ministerio del Ejército. Yo tuve que hacer una lista en la que había casi 50 personas, generales, jefes y oficiales, porque todos querían el libro de Vizcaíno Casas. Y solo teníamos uno, y el coronel, por más que le decía yo que comprásemos por lo menos otro, porque, pues nada, y ahí teníamos la lista. Eso sí, me servía mucho para manejar a los generales. En cuanto uno me caía mal, le metía más debajo de la lista, y en el tiempo que yo estuve en la biblioteca no leyó el libro. En fin, anécdotas. Graciosa anécdota, que indica también cómo es de austero el ejército, ¿no? Hoy en día seguramente comprarían 50.000 libros de David Zucles para tenerlos ahí que no los lea nadie. De Almudena Grandes. De manuales tenían 3 de tacada y creo que no había mucha demanda. Manuales del ejército. Oye, ¿tu padre tiene una calle en Madrid? Mi padre tiene una calle en Madrid. ¿Dónde está? En Aravaca, en el distrito Moncloa-Aravaca, que nada más morir, curiosamente estaba Alberto Ruiz Gallardón y la hija de Nuria Esper, no me acuerdo, se apellida Moreno, perdón por no acordarme el nombre, se la dieron y la llevamos con mucho orgullo. Yo voy de vez en cuando por ahí, tengo fotos con mis hijos, tengo fotos con mi hermano, para nosotros es un orgullo. Tiene también una calle en Navacerrada, que es donde están enterrados mis padres y mi hermana Carmen, y sin embargo, en Valencia, siendo íntimo amigo de Rita Barberá, yendo fallas con Tip, con Berlanga, todas las fallas al palco del ayuntamiento, ahora que he visto lo de las fallas, de la inauguración, el lanzamiento de las fallas, me he acordado mucho de mi padre porque era valenciano y se sentía 100% valenciano. Sin embargo, en Valencia le hicieron hijo predilecto, pero no tuvieron el valor de ponerle una calle. Es más, hace como 9 meses nos reunimos mi hermano y yo con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, del Partido Popular, proponiéndole que hicieran algo aprovechando que mi padre cumplía 100 años, que se le pudiera hacer un homenaje, se le pudiera hacer algo. Nos dijo, sí, miraré. ¿Y has tenido tu respuesta? Porque nosotros tampoco hemos tenido otra respuesta. Supongo que tendrán sus prioridades, lógicamente. Mi padre será, después de Blasco Ibáñez, el escritor más importante valenciano que ha existido entre el siglo XIX y el siglo XX, pero para el Ayuntamiento de Valencia, para el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia no significa nada. Con lo cual, pues bueno, pues ya estamos intentando sus hijos darle el homenaje que se merece. Yo mañana tengo un tema en otra radio, tengo la semana del día 20 y algo de marzo tenemos en Chiribella una mesa de debate que han organizado sobre mi padre e intentaremos hacerle la repercusión, que además se hace desde el cariño, porque esto a nosotros, tanto a mi hermano, a mi sobrina, que es la heredera de mi hermana, como a mí no nos reporta nada económicamente, lo hacemos por la admiración hacia nuestro padre, porque creemos que se lo merece, porque ser hijo de quien eres, pues lo llevamos a mucha gloria, ¿no? Pues... Y probablemente hay que ponerse en lo del homenaje a tu padre. Yo soy de los que creen que ahora hay que ponerse rápidamente a organizar ese homenaje, porque además nuestros espectadores, estoy convencido de que están deseándolo. Mira, el día 20 de marzo tengo en el Real Automóvil Club de España una charla, nos hizo mi padre socios y él era socio también, vamos a hacer una charla sobre la vida que nosotros contamos, es la vida privada, es decir, tú tenías esa anécdota que me gustó mucho, nosotros tenemos anécdotas 1000. Mi hermano como compañero de despacho, yo como compañero decía que mi padre era tan inteligente que tenía una hija a la que adoraba, que era su ojito derecho, que era mi hermana Carmen, un compañero de trabajo, que era mi hermano, que era el abogado que trabajaba con él, y luego su compañero de viajes y de juergas y de fútbol, que era yo, que soy el pequeño, y que le acompañaba a todas esas cosas porque
pues como al ser el pequeño tenía esa relación con él, también mi hermano se casó muy pronto y entonces tenía otras obligaciones. Pero para nosotros tenemos anécdotas mil pues, mi padre hoy en día, ya en su época, le paraban por la calle, le pedían autógrafos. Hoy en día con los teléfonos móviles sería horroroso, porque estaría como le pasaría como a Mbappé o como a Vinicius, que cada 2 por 3 si van por la calle, pues que esos pisan poco la calle, pues de hecho en los restaurantes le invitaban a comer, que lo pasaba muy mal, porque él le daba vergüenza porque le gustaba, por ejemplo, en el asador Donostiarra, que Juan le invitaba siempre a comer y entonces lo pasaba muy mal. Y yo le dije, mira, papá, haz una cosa, celebra la comida del despacho en el asador Donostiarra y así le devuelves las invitaciones que te da. Y efectivamente así lo hacía, porque íbamos a por España y le invitaban. Fue un fenómeno sociológico que desde luego... ¿Qué relación tenía con Jaime Campmany? Muy bien, se llevaban bien. Muy bien. O sea, mi padre se llevaba bien con toda la gente que triunfaba porque él había triunfado, no tenía celos de nadie. Claro. Cosa que, sin embargo, a Francisco Umbral no le pasaba, que Francisco Umbral era un magnífico escritor de prensa, pero sus libros no vendía muchos libros. Entonces, siempre se metía con mi padre porque mi padre vendía mucho y decía que la calidad literaria de mi padre era mala. Pues a lo mejor el problema era que elegía unas temáticas interesantes y luego sabía desarrollarlas. Y la verdad es que él se llevaba bien con Terence Moix, con Antonio Gala, con Pérez Reverte, con Cela. Con Cela eran íntimos amigos, con Miguel Delibes eran íntimos amigos. De hecho, hay una anécdota de Cela en mi casa. Pues yo he tenido la suerte de criarme rodeado de talento. Berlanga era el tío Antonio. Mi madre era la madrina de Jorge Berlanga y la mujer de Berlanga la madrina de mi hermano Fernando. Mingote era el tío Antonio y Conchita Montes era la tía Conchita, porque mis padres los dos eran hijos únicos. Entonces no teníamos tíos, con lo cual todos los íntimos amigos de mi padre eran los tíos. Y entonces venían por mi casa, una vez vino Camilo José Cela a cenar a la casa, y como era Camilo José Cela, mi madre era gallega también, y se tiró un pedo. Y entonces mi madre le dijo, eres un gorrino, y le montó un pollo que no veas, porque mi madre, como buena gallega y además hija de marino, era muy educada, y encima pues tenía su carácter, porque mi madre era una mujer... Para empezar, medía 1,78 m, que en esa época no era muy normal, aparte que era un bellezón. Yo salí a mi padre, no a mi madre, hasta la vista. Y lo cierto es que pues, nos hemos rodeado de esa gente y conocía a muchísimos, era amigo de muchos, era amigo de Bardén, era amigo de Paco Raval, le respetaba porque él miraba a la persona. No miraba si eras de derechas o eras de izquierdas o de medio pensionista, no. Él miraba si eras buena persona, y le llevaba a juicios a muchos y era un liberal totalmente en ese sentido. Pues a mí su padre, que en paz descanse, me creaba problemas. ¿Ah, sí? Sí, porque yo con mi madre, que en paz descanse también, teníamos la costumbre de ir 3 veces a la Feria del Libro, 3 días distintos, ¿no? El primer día teníamos que ir a la firma del señor Vizcaíno Casas, porque ahí estaba la firma. Y además elegía el día en el que estaba, ¿no? Bien. Pero es que los otros 2 días, como estuviese también me obligaba a ir, que ya te ha firmado los libros. Algunos libros los tengo repetidos. Así me gusta. Has ayudado a nuestra crianza y a nuestros estudios. Pues mira, eso le costó alguna vez... Mira, las colas en los buenos años de los libros del 70... En el año 78, el primero, el segundo y el 8º libro de la lista más vendida del año eran de mi padre. Eso no lo ha batido el récord nadie en la historia de la literatura española. Luego, por otro lado, en la Feria del Libro tenía cola. Entonces, la cola tapaba a las otras casetas. Y un día, creo recordar que fue Almudena Grandes, se enfadó. Que ahora tiene una estación de tren. Perdón, sí, bueno, ya, vale. Yo no me meto en política, pero si yo mañana tuviera el poder del Ministerio de Transportes, le llamaría a Miguel de Cervantes y se acababan los problemas. Porque creo que se la merece mucho más Miguel de Cervantes que doña Almudena Grandes, que bueno, que aparte tiene un hermano súper falangista que yo conozco mucho de hace muchos años y que yo creo que, como pasa todo en esta, es el discurso de que lo suyo es lo bueno y lo de los demás es lo malo, ¿no? Entonces, por eso yo no me gusta la política. Pues Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en un día tan especial. Desde aquí nuestro pequeño homenaje, esta media hora en la que hemos intentado recordar a su padre en un día tan señalado. No, este es el principio de un homenaje a tu padre, vale. Ya te anticipo. Y quería decir, ¿y tú de contertulio no te animas? No. Vamos a ver, te voy a contar una anécdota para que sepas y ya me voy. Yo he conocido mucho a Pedro Sánchez. Es más,
en una época de su vida yo le ayudé mucho. Yo era director general de una compañía inglesa en España y creé la Asociación Española de Empresas de Selección, Evaluación y Desarrollo. Entonces un día estaba en mi despacho y me pasa mi secretaria una llamada y dice: Eduardo, te llama un tal Pedro Sánchez del Ayuntamiento de Madrid. Te estoy hablando del año 2002, 2003, por ahí. Entonces me lo pasa y me dice que es Pedro Sánchez, concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, que lleva los temas de empleo y de trabajo y que quería reunirse conmigo como la Asociación de Empresas de Selección. Vino a verme al despacho, que curiosamente lo tenía en la calle Ferraz 7 yo, y entonces para empezar venía en coche porque en esa época los concejales de la oposición también tenían coche del ayuntamiento. Yo soy muy amigo de Álvarez del Manzano y yo le recibí debidamente y me cayó muy bien, me reí mucho y luego yo no conocía a ningún socialista y entonces pues empecé a quedar con él, venía a verme cuando iba por el partido y entonces me dijo un día: oye Eduardo, a mí me gustaría, yo quiero dedicarme en serio a esto de la política y me gustaría que si, pues, hacer coaching. Yo tenía en ese momento un área de coaching en la consultora y estuvo durante un año viniendo una vez al mes a la oficina que le hiciera coaching la directora de coaching, la coacher directora de coaching. Coincidía siempre, lo organizábamos para que viniera como a las 12:30 para luego a las 2 irnos a comer los dos mano a mano. Siempre invitaba yo, evidentemente. Y hicimos una buena amistad. Y yo le llamaba a mi amigo el socialista. Quedamos un día a cenar con mi exmujer, con Cristina y con Begoña. Él me invitó luego otro día en un chino que le gusta mucho la comida asiática en Majadahonda. Y bueno, pues hicimos amistad. Yo nunca pensé que estábamos criando un monstruo, pero evidentemente los resultados ahí están. Y luego, durante un tiempo, lo pasó mal, yo estaba ahí, yo le animaba cuando la campaña del esto, porque yo al final hice una buena amistad, donde él siempre hablaba de sí mismo y estaba interesado, pero de hecho yo le llamaba a mi amigo el socialista, porque no tenía mucho en mi entorno amigo como él. Y lo único que me echan en cara ahora a todos mis amigos no socialistas es que no deberíamos de haberle ayudado tanto. Con lo cual yo la política... Mi única idea política es llegar a presidente del Real Madrid, pero Florentino Pérez lo ha puesto muy caro. Y entonces no creo que... Pero vamos, yo estoy a las órdenes de lo que queráis, lo del homenaje te lo agradezco, Julio, os agradezco a todos la admiración hacia él y nada, muchísimas gracias por invitarme, que ha sido todo muy rápido, pero es un placer. Ahora además me voy a Valencia, que tenemos un homenaje esta noche con mi hermano y bueno, pues estamos en contacto, a vuestras órdenes, siempre firmes. Yo es que he hecho la mili. Yo creo que Sánchez, cuando fue a verte, no fue a verte por tu persona, sino porque había leído Niñas al Salón y le resultaba cercano. Puede ser. Te juro que a mí para mí fue una sorpresa. Yo, evidentemente, es algo que lógicamente no lo va contando la gente. Oye, ¿y tu padre a qué se dedica cuando estás en el colegio? ¿Y tu padre qué hace? Pues mi padre es empresario. ¿Y de qué? Pues de ocio. De ocio, ¿no? Pues, evidentemente me sorprendió. Eduardo, muchísimas gracias por estar Natalia, con nosotros. muchísimas veces es un placer verte. Pues hasta ya los demás muy pronto también, aquí. pero hay ya más. Nos vamos a ir rápidamente a la primera pausa publicitaria y en la vuelta seguimos analizando, seguimos entrevistando y seguimos conociendo la última hora de todo lo que pasa en España y en el mundo. 32 del mediodía, seguimos aquí en directo en Dando Caña y vamos a hablar de deportes, lo vamos a hacer mejor con un clásico, con todo un referente de la radio, de Radio Libertad y del mundo del deporte en general, como es Pedro Pablo Parrado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Natalia, buenos días. Ya me han dicho que tú eres muy colchonera, ¿no? Sí, es mi gran virtud. Colchonera, A partir de ahí tengo un montón de defectos. Ilustrada, ¿no? Bueno. ¿De Simeone o de...? Cholista. ¿Ah, cholista? Sí. Pues yo, lo siento, pero fin de ciclo ya de Simeone. Pedro Pablo, aquí tenemos de todo. Tenemos un tío del Barça. Bueno, no, a Fracaso ahora hay que darle caña, escúchame. Tenemos un tío Fracaso del Barça. no sale Tú, vivo de Miguel aquí. Ángel, no es futbolero. Mayoritariamente... Carmen, del Madrid. Mayoritariamente Madrid. es el Atlético de Madrid esa tertulia, porque alguna vez hemos contado tres. Sí. No, El sí. Atlético de Madrid. No, hay Tres. No, pero quiero decirte, lo primero que Sé tienes que saber los rodearme de buena espectadores, gente. Tres. Frankie, lo primero que tienes que saber es que aquí convivimos con toda paz Sin ningún y problema. estupendamente Perdedores aficionados y ganadores. de todos los Sin ningún equipos, problema, sí. del Barça, del Madrid, del Atleti Barça la grandeza, y todo. La Y grandeza. aquí tenemos a probablemente el mejor periodista deportivo de este país, que hoy es el director de un programa de radio en Radio Libertad, y que hace ese programa de radio, y eso los espectadores es bueno que lo conozcan. Porque hay unos señores que se llaman La Española, que hacen estas camisas
de las España, que me España. acaban de regalar dos Son fantásticas. dos camisas fantásticas. No tengo palabras. Qué elegante vas a estar con ellas. Para Julio. decirte que, primero, agradecerles que gracias a ellos en Radio Libertad existe un programa que se llama Goles con Parrado, los goles de Parrado, con Parrado y cómo es periodismo de Etiqueta. etiqueta. Pura golosina deportiva, el que más te guste. Bueno, de 12 a 1 de la noche hacen un programa, yo es que me lo pongo, claro, para oírlo. Pero Y había dejado tú de que escuchar. madrugas mucho. Había Y lo dejado de escuchas escuchar. tú lo escuchas por la mañana, a las 6 de la mañana, la repetición. Y es verdad. Y es una, que te acuestas muy pronto. Es de una frescura, de una rapidez, de un ritmo, de un... Pues son años ya, increíble. escúchame, ya yo Increíble. inventé casi esto, Julio. ¿Con quién empezaste, Pedro Pablo? Yo empecé en la SER con García. ¿Con García? Sí, sí, sí. Fíjate. Yo empecé en la SER, pero fíjate, tuve la suerte de empezar en la Minuto y SER resultado. con 22 años. Ya era redactor jefe en la SER, y ahora 25, ojo. Fíjate. Y luego el primer programa de la COPE fue Goles. Goles, el primer programa de la cadena COPE, lo que es ahora la cadena COPE. Año 81. Fíjate. Un chaval, 27 años. Eso es inviable, imposible ahora. La cita, la que no nos podemos perder, de lunes a viernes, esos goles con Parrado a partir de la medianoche. De la A partir de medianoche. las 12 de la noche nos tenemos que Yo sintonizar. siempre de noche, Natalia. Es buena hora. El deporte es pura noche. O sea, luego hay otros horarios también que son buenos, pero el de la tarde es bueno, de 2 a 3 no es malo. Va a haber que meter el programa a la tele, Julio. De 2 a 3 de la tarde. Tenemos que hacerlo. No, y de noche ya, ahora que el YouTube está muy bien hecho, muy bien diseñado, yo creo que ya con eso nos vale de sobra, para empezar. Sí. La noche y luego de 2 a 3, que no es mala hora. Acabéis vosotros a las 2, acabáis, ¿no? Sí, sí, De 2 a 2, dando caña. Me han dicho que eres muy rojiblanca. Sí. Tenéis un partido importante con las brujas, Cuidado con las brujas. Las brujas... A ver las Tenemos águilas. dos a A ver la las vista águilas. importantes. Primero el de mañana y luego el de la semana que viene. Pero yo, como soy muy cholista, partido a partido. Todo focalizado en mañana. Hombre, yo creo que... Mañana es el vamos, Brujas. Simeone, Natalia, Simeone, este año ha dicho que se lo juega toda la Copa. O sea, toda la Copa, que es el camino más corto para ganar un título. O sea, esa es la realidad, ¿no? Que el otro día le haya metido 4 al Barça fue sorprendente, es la verdad. Que le haya metido 5 al Betis en la Copa, también sorprendente. Y luego pierde otros partidos de forma incomprensible, que nadie lo entiende, ¿no? Entonces, hay dos atléticos, la cara A y la cara B, o el plan A y el plan B. Pero tenéis ahí a un pichafría, como yo digo, el noruego el Sorlo Sorloth. que bueno, hay que aprovecharlo porque mete goles. Es el máximo goleador ahora mismo del Atlético de Madrid, lleva 9 goles, no está mal, ¿eh? Pero si hubiese marcado todos los que tenía... Si hubiese marcado todo lo que tenía, supera a Cristiano Ronaldo y a Mbappé. Sí, pero bueno. Está muy callado, Francás. Sí, sí, es que Pero si eres habláis de- Y líder eso otra que es vez del ya. Barça, eso digo yo. Nosotros, como vamos muy mal en la liga, no tenemos que hablar. Pero qué cachondo eres. Pero vamos a ver, Francás, si estás de líder otra vez. ¿Por qué? No sé por cuánto tiempo, pero de momento un ¿Líder? punto le sacas al Madrid. Por eso, que no tenemos que hablar mucho. Que hablen los que están un poco peor. Y encima, encima la puerta va a seguir siendo presidente, que eso es malo para vosotros. Pero ¿cómo puede un tío del Barça? O sea, de verdad, yo soy muy respetuoso con el Barça. A ver, ¿Vale? entre otras cosas porque eres el del Barça Barça. no es respetuoso Entre con los otras que cosas porque pensamos eras que del Barça. Cataluña es España. No lo es. No, ahí no Ni entremos. sus dirigentes. No. Yo me no, quedo no. en el Es que deporte. estamos hablando de un pack. Yo me quedo en el deporte. Estamos hablando de un pack. Yo fui del Barça. Por eso ya he dicho que eras Fui del Barça, sí. porque allí donde fueres haz lo que vieres y si estás viviendo en un sitio respetas mucho a la gente y te identificas con las ilusiones, los intereses de los que están contigo. A mí eso no me cuesta nada entenderlo Yo depende y de además qué tener cosa. cariño. Pero cuando un equipo de fútbol se convierte en un lugar donde potencias la división entre la gente, que es lo que han hecho, yo me alejo de ahí. Por eso no soy del Barça, Frankie. O sea, no tengo un Lo problema politizas, deportivo o pues nada. tal. No. Sí, claro, priorizo algo que para mí es más importante que el deporte. Si el Madrid pasado mañana, el Real Madrid, empezara a hacer una cosa parecida, yo me alejaría inmediatamente del Real Madrid. Claro. Pero Pero hay tan una simple cosa muy como eso. O sea, importante, Julio, hay una cosa muy importante. El Barcelona, media selección española es del Barcelona. Vamos a ver. Sí. El Barcelona tiene algo que no tiene nadie, que es la Masía. Y de la Masía salen jugadores que es un producto típicamente nacional, vamos a decirlo así. Algunos nacen en Cataluña, otros fuera de Cataluña, pero los recogen allí en la Masía, les hacen futbolistas. Y vaya futbolistas, porque es que cualquier chaval que sale lo hace bien. Incluso algunos Marruecos nace. Bueno, algún marroquí, sí. Bueno, algún marroquí. Y Iniesta, ¿dónde era? De Albacete. De Albacete. Claro. o sea que- De mi tierra.
Pero bueno, no Lamine tengo Yamal ningún nació aquí en España. Lamine Yamal nació en España. Sí, Sí, sí. en Móstoles, ¿no? No, No, en Badalona. En Badalona. Ah, en Badalona. Ah, yo creía que era de un pueblo de Madrid. No. Entonces, bueno, vamos a ver, esa es la Sí, pero diferencia. yo en la parte deportiva no entraba. O sea, yo ahora, si queréis, entramos en la parte No, pero deportiva. es importante ese tema que dice. Vamos a ver. Bueno. Laporta siempre está vendiendo el separatismo, es la realidad. Sí. Claro. El único presidente que yo conozco. Fue candidato, ¿eh? Sí. Se montó un partido y se Un presentó partido, de candidato. claro, Sí. claro. A partir para la independencia, Y, fíjate. y ahí va a seguir. ¿Por qué va a seguir? Porque es el único que maneja como nadie el lenguaje del socio culé. El socio culé lo que quiere es verbena, lo que quiere es fiesta, Y ayer lo que quiere es macarrones, claro. Claro, ayer macarrones. Eso es lo que quiere. Y al final... Ah, bueno, y ha tenido suerte porque cuando lo tenía peor sacó a Guardiola, que perdió el primer partido y lo iban a mandar a casa y le ganó la Liga y el sextete. Es verdad, y salvó fue verdad. a... y Eso salvó. es verdad. Y ahora se ha Y sacado ahora también a ha Flick tenido de la suerte manga, a Flick, que es muy interesante. que no se sabe dónde, bueno, sí sabe dónde lo ha sacado, pero a mitad de temporada... no El es único fácil encontrar un presidente tío que yo así. conozco tenía mucha relación con Núñez. Núñez mantuvo en jaque a todos los políticos. Núñez era un tío serio. No, Núñez, vamos a ver, intentaron hombre, un tío por todos los serio medios que estuvo en la meterse en el cárcel. Barcelona. Y él Sí, consiguió serio. No sé que lo no que entrase en la si es tan política. serio como... Yo he dicho serio, no honrado. Ah, vale. Vamos a hablar en castellano, que es el idioma de ambos. ¿Y se puede, Era honorable, y era se puede honorable. ser serio y no honrado? Sí, hombre, y alegre y canta Sí. mañanas también. Sí. Bien. Parrado, dame un campeón de la Liga. ¿Quién crees que va a ganar esta Liga? Hombre, ahora mismo está entre los dos. Madrid-Barça va a ser una liga que se va a ganar por jodido, un sí. punto, 2, 3 puntos. Esa va a ser la realidad. En mínima diferencia, ¿no? Pero el Madrid no juega al fútbol, pero es eficaz y gana partidos. El Barça juega al fútbol este año menos que el año pasado, que era más intenso y dominaba más los partidos. El Barça tiene un problema que es la fragilidad defensiva que tiene. Arriesga demasiado Flick. Yo creo que se equivoca en esa historia. Tendrá que mejorarlo si quiere seguir adelante y ganar algún título, ¿no? Pero la realidad es que Acuérdate entre los de- dos está la liga. El problema es que estamos cayendo en una liga casi a la escocesa. Siempre lo mismo, Madrid-Barça, Barça-Madrid. Y el Atlético que siempre está ahí. El Atlético, Natalia, tiene un problema. Y te lo voy a decir a ti. El ver. problema es que lo único que quiere es ser líder de la otra liga. O sea, ser tercero y meterse en Champions. Único objetivo del Atlético de Madrid. Entonces, yo creo que después de 14 años ha llegado el momento ya de cambiar la dinámica del equipo rojiblanco y cambiar a Simeone. Yo creo que Simeone ya este año va a ser el último. A mí me dicen que tiene ya algún acuerdo con el Inter de Milán. Salida casi segura con los italianos. Y bueno, aquí podría venir Felipe Luis. A Mateo Alemani le gusta mucho Unai Emery. Luis Enrique sería un buen técnico también para el Atlético de Madrid, pero difícil sacarlo de allí, del PSG. Pero bueno, Felipe Luis no es mala opción, a mí me gusta. Es un chico, un técnico moderno, conoce la casa y podría darle vidilla a este Atlético, por lo menos para luchar por la Liga. Estamos en el mes de febrero, Natalia, y está a 16 puntos de la cabeza. Sí. No, Eso- este eso no año puede muy mal ser. la Liga, pero no lloraré yo de presupuestos, pero es verdad que el Madrid y el Barça juegan en otra Liga. Juega Que el en otra Atleti liga. llegue hasta donde llegue, no el desastre este de 16 puntos ni Pero todo lo que se gasta pueda. dinero el Atlético, se ha Sí, gastado sí, dinero, ha por invertido eso, dinero. por eso digo que no seré yo quien llore de presupuestos, que hay otros mucho peores. Y cuando Pero todavía no es llega, complicado. consigue vender a un viejo al Barça que le paga una burrada para después regalárselo y cobrárselo también. Dice, bueno, Con lo también cual, buenas operaciones ha unas hecho. ayuditas bastante Sí, alucinantes. Atlético-Barça, buena relación. Sí, sobre todo Sobre de todo dinero, para los business. todo el dinero para aquí. O sea, Oye, a mí es que me gusta el fútbol. Entonces, en esta liga Estás hay mal equipo. dos equipos que me gustan mucho. Uno es el Villarreal, me encanta cómo juegan al fútbol. Muy bien. Y otro es el Celta. El Celta muy bien también, de Giraldez. Son dos equipos que dices, esto es fútbol. El Celta, el Barça no. sí, el Barça. El sí. Barça no me gusta tanto como El estos Villarreal en equipos. Champions no creas, ¿eh? No, Un no, fracaso, digo, no, a ver, Por que eso, sí, que yo fracaso. no digo que sean los mejores ni De que la ganen Copa. más. Bueno, yo estoy Vamos a hablando tumbar el jueguen bien argumento. al fútbol. Yo digo que jueguen bien. El Madrid no juega bien al fútbol, No, evidentemente pero no es tiene eficaz. ni esquema de juego, sí, No, claro. Pero lo ha dicho muy ya, bien pero el día que nuestro juega Mbappé, comentarista el día que político juega Mbappé, deportivo, Sí. que es eficaz. Es eficaz. Es si un no, equipo siempre hay alguien que pero es echa que una yo- mano. insiste y Y además- pasarme una hora y media además- viendo historias. a gente que no juega a nada Bueno, pero, y es pero eficaz. Bueno, desde los 11 metros es súper eficaz, ¿eh? el gran, Los penaltis. yo creo que Dato también- objetivo. La bronca de Tira el los mundial los penaltis. También hay que penaltis. ponerlo- Siempre tiene alguna ya me asegurada. aburren, ya Yo siempre, creo- toda la vida, con esas historias. Yo creo que también hay que ponerlo en positivo. El gran milagro del Real Madrid es que no vas por ningún país del mundo
donde no encuentres a chiquillos jugando Hombre, con porque es camisetas el del Real mejor, Madrid. el número uno Es decir, del mundo, es el mejor equipo del sí, sí, mundo. pero además no hay ninguna es que duda. Y hasta eso te lo ha hecho un emociona, señor que se llama ¿no? Florentino Pérez. ¿Y cómo se paralizan los países? Pero hay dos equipos. El anterior En ha ido Marruecos mucho, ¿eh? El Madrid y el Barça están ahí, globalmente Sí, son efectivamente, globalmente, las exactamente. marcas más Sí. rentables y económicas que hay. Sí, sí. Tú imagínate que ahora se está pensando, el Barça tiene un seguimiento en redes de personas que siguen al Barcelona, 500 millones de personas en el mundo. Sí, que estamos Eso es hablando... que ahora van a explotar ese canal El Madrid de tiene, distribución. el Madrid Sí, tiene sí. como 700 millones. Sí, El tiene más, Madrid pero siempre bueno. más, Julio, siempre. No, pues, oye. No, joder, es que es verdad. O sea, si los hechos y los datos os molestan, pelearos con los hechos y los datos, no conmigo. Y también es verdad que el Real Madrid no ha politizado la vida deportiva, ¿no? Sabe moverse, vamos a ver, Florentino sabe manejarse todos los conceptos con todos los políticos. Sí. O sea, tú vas al Palco de Bernabéu y hay políticos de Claro. todas las ideologías. Sí, O sea, de pero todas. Está muy pensado el eso. radicalismo Hombre, pero toda la de vida ha sido así. Pero, No, ojo. pero es lo normal. Es lo Es lógico, normal, vaya, hombre, es lo no, no, normal. no sé, que- Telefónica que tiene que clientes se de todos los partidos. relacione No seré yo con que todo me el queje de mundo, esto, eso es lo porque normal. estamos hablando de un equipo deportivo o de un club de fútbol de gran éxito, no solamente en España, sino en el mundo. Entonces, por lo tanto, un buen presidente tiene que relacionarse con todos los políticos, con Aquí todas ahora- las empresas. ahora mismo, Lo que no se puede hacer es desde... Hay que pensar en el es- futuro. Vamos a ver, el futuro. De momento se está hablando de sociedad deportiva. Madrid-Barça. Yo, tal y como está el mercado, ¿Ves que eso acaba mal, no? yo creo que esto al final va a ser una sociedad anónima. O sea, Y en no, nada. no tiene otra viabilidad económica que esa. Sobre todo el Barcelona, ¿eh? Bueno, el Madrid con el estadio No, ahora, pero ha escúchame, quebrado Barcelona bastante. tiene una ruina de 4.000 millones de euros que le debe a Goldman Sachs. Al final, te lo digo yo, Francás, al final no van a hablar catalán en Barcelona, van a hablar inglés. Porque, vamos a ver, Están contigo empezó ahora en mismo, inglés, pero ¿no? Pablo, algunos espectadores me dicen, ¿cómo que Luis Enrique para el Atlético de Madrid? Pero bueno, ni se le ocurra, que no lo quieren ni en pintura. No, no, Luis pues Enrique. Luis Enrique Será le quiere, del se le Atlético de quiere. Madrid, sí. esos. Sí, sí, sí. Le quiere, Del Atlético de A Luis Madrid. Enrique le quiere, ¿eh? No, Para mí no, es- no, no. para mí es no, lo no. mejor que hay entrenadores en el mundo. Hombre, Luis Enrique es un gran entrenador, es borde, ¿eh? Es paisano mío, amigo mío. Bueno, Yo le conocí desde chaval en el Sporting, no, Es no, de yo la tengo zona. una relación, es muy borde. Es asturiano. ¿Ah, Muy sí? borde. ¿Es Sí, borde? sí, es borde, es borde. Ah, pues la imagen que Él da en salió los borde del medios- Madrid, cuando estuvo en el Madrid, salió quemado del Madrid. Salió quemado del Madrid, con la prensa, ¿eh? Con la prensa, porque la prensa le daba caña a Luis Enrique. Se fue a Barcelona, bueno, pues tuvo la suerte. Yo creo que es un buen entrenador. Se mete en muchos charcos, pero Yo es creo un que es buen muy bueno. entrenador. Y el Barça se equivocó echándolo. Bueno, de momento yo creo que sí, tenemos... ¿Y Arbeloa? Ni puñetero. Arbeloa. Sí. Ni idea. Arbeloa no quiero hablar de Arbeloa, que es amigo es paisano de Julio. es de mi pueblo. Ya sabes lo que pienso, es el pacificador, le voy a llamar así. Ya. Yo A creo mí que me cae tenemos muy cholo bien. para rato, Me así cae muy bien que... Arbeloa. ¿Eh? Me cae muy bien. Me cae muy bien Arbeloa. Bueno, de momento vamos a ver qué hace. a Ha ver. perdido ya partido de Champions, otro de Copa y otro de Liga. O sea, A ver, está todo igualado. necesita centro de campo. Necesita Que no lo centro de hay. campo. Por eso, que necesita centro de campo, pero eso no depende de ¿Qué él. pasó en Pamplona? Claro. ¿Cómo se le puede ocurrir meter a Carvajal y a Lava, que no tiene ritmo de competición? Pues Vamos a porque Osasuna, tenemos al Benfica pasado mañana. llega Budimir y le gana el partido. Porque tenemos al Benfica pasado mañana. Pero sí, pero vamos a ver. ¿Entiendes? Pero- La gente pero no la puedes que quemar. El partido era tiene, complicado, Julio. tiene 22 que jugadores. Pamplona muerde, los Osasuna muerde cuando juega en casa en el Sadar. Pues claro, muerde. Pues claro. Y Sí, tiene un sí. chico allí, Víctor Muñoz, Víctor Muñoz, pero que es del el Madrid. ¿El Barça con quién perdió hace 2 semanas o 3? ¿Con quién? También ¿Con perdió. quién perdió? El 2 Girona. semanas, 2. Con el Girona, joder, 2 claro. semanas, sí. Oye, ¿y quién se ha metido con Flick? Nadie, ¿eh? Yo lo que quiero Claro. es que... Yo lo que quiero es que se pierden los yo lo que partidos quiero- porque el que juega contra el Madrid o contra el Barça es el partido de su vida para muchos chavales. Sí, eso está claro. No viste el Barça Se Girona, dejan- ¿no? se no dejan- viste el Barça El Girona. Albacete, el Albacete de la Copa Sí, del le Rey. jugó Bueno, fue fue... verdugo de- Al Madrid del lo eliminó y al Eliminó. Barça por esto. Sí, Bueno, estuvo y ahí además con el cómo partido. jugaron, con qué fuerza, con qué ilusión, ¿no? Pero, Bueno, y hay un claro, jugador, es una que- historia curiosa, ¿eh? Un chico, Yepté, es un canario. Sí, Sí. buenísimo. Canario ha estado en 20 equipos. En 20 equipos ha estado. Sí. Ha estado en Austria, en Grecia, en Chipre. Fue máximo goleador. El lunes antes de jugar el partido tenía una oferta millonaria de Malasia para marcharse ahí un contrato millonario. Y prefirió quedarse Para en jugar en la Albacete. Copa del Rey. Sí, sí, para jugar aquí y quedarse en el Albacete. ¿Y cómo jugó? Sí, sí, sea, fantástico. Bueno, que es propiedad del Olympiacos griego, ¿eh? Ya. De Mendilibar, donde está Mendilibar este chico, el Yepté este Betancourt.
Canarios, bueno, es que hay muchos trotamundos por ahí, ¿eh? Sí. No, el Madrid también tiene una cantera muy buena, ¿eh? Pero tiene unos para venderlos. jugadorazos. Tiene una cantera, Julio, para venderlos. Es que no los utiliza. Mira, Hendrik, lo que está haciendo. Bueno, ¿Y eso es sí. cantera? ¿Eh? ¿Eso es cantera, Hendrik? No, es jugador del Madrid. porque Y lo ha me cedido, habías lo ha dejado cedido para que alucinado, juegue. Ese vino de Y está, Brasil. está metiendo no sé cuántos goles. Pero fuera. Está bien, en Lyon. En Lyon, Fuera. en Lyon, Parrado, en el tú sabes Olympique. cómo es esto de los medios de comunicación. Me dicen que nos tenemos que ir a publicidad. Un verdadero placer tenerte aquí A con ver, nosotros. No, pues a mí me encanta Ojalá. estar. No, yo Estaríamos 3 quiero horas escuchar con la esto. publicidad y luego seguimos un poco. Pero placer sí, pero las camisas de la española, ¿dónde se pueden comprar? ¿Dónde las Bueno, venden? eso ya lo veremos ahora. Pero 400 dímelo. tiendas en toda España. En las ¿Ah, sí? tiendas. ¿Pero aquí en Madrid hay tiendas de la Sí. española? Sí, ¿Dónde? sí. ¿Dónde? Y luego tienes una web, se puede comprar online, www.laespanola.es. ¿Y en Madrid dónde hay una tienda? Cualquiera, a lo mejor ahí a la esquina tienes una tienda. Pero es mejor comprar in situ. Claro. Es mejor comprar de forma presencial. Y online también, que ahora está muy de moda. Bueno, Sí, bueno, pero estará de sabes la moda, talla y todo estará de eso. moda, querido amigo, pero nos cargamos a la pequeña No, no, sí, tienda estoy- de los estoy- barrios estoy de y a los acuerdo. autónomos, No, estoy de acuerdo, que ¿eh? gracias a que venden camisas crean empleo y riqueza en España. No, yo Y para el mí es online fundamental. nos está haciendo mucho daño a la pequeña tienda, se están cerrando tiendas en muchas provincias, capitales de provincias de España, y desgraciadamente esos locales comerciales se están convirtiendo en viviendas. Eso También hay que, está pasando eso, ¿eh? hay que preguntarse que no es otro error. Pero tiene que porque- ver más con otra cosa que no que con que la gente compre online, ¿eh? Ya, también o sea, la está. culpa de que cierran las tiendas. no es el Dejadme que me compra tengo que ir online. a publicidad. Ese que pone Parrado, ahora impuestos. negociamos si te puedes quedar o no. Yo de momento me Las dos despido cosas. y te cito para que la próxima semana, cuando a ti te venga bien, vuelvas, que comentemos deporte, Gracias, camisas, Natalia, todo lo que tú quieras. Te deseo suerte para que ganemos a las brujas, ¿vale? Ojalá, y siga ojalá. vivo en Europa y también en la Copa. Ojalá, ojalá. Porque si no, Empezamos por el si no Brujas. se mete en la final con 4 goles de ventaja, vamos. Ya, pero cosas peores hemos hecho y Mira hemos la visto. seguridad que tienen los del Atleti. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes, conocer la historia de España es conocer tu propia historia. Tenemos el deber de conocerla y transmitirla a las siguientes generaciones. Fernando Paz, historiador y escritor, ha trabajado durante años para crear un curso online completo sobre la historia de España. Un recorrido riguroso y apasionante a través de 27 capítulos, desde los primeros pobladores de la península hasta la transición. El curso es 100% online para hacerlo a tu ritmo y muy fácil de seguir. Puedes ver la información completa en aulamuchavida.com. Incluye 15 horas de vídeo, más de 30 documentos históricos originales, líneas cronológicas y una amplia bibliografía pensados para conocer, profundizar y disfrutar del relato del alma de España. Curso online de Historia de España con una mirada nueva de Fernando Paz. Para conocer toda la información e inscribirte, cuando quieras entra en aulamuchavida.com. Deja un legado a las siguientes generaciones. Si nos adentramos en Castilla y León, nos adentramos en uno de los últimos sondeos publicados por El Mundo, hecho por Sigma 2, y ojo a los resultados que vaticinan, porque según Sigma 2 para El Mundo, el Partido Popular ganaría estas elecciones, continuaría creciendo con respecto al número de procuradores que tiene actualmente en las Cortes de Castilla y León, el Partido Socialista bajaría, y ojo con Vox, porque a diferencia de en otras comunidades autónomas, Sigma 2 le da apenas el crecimiento de 1, incluso quedaría estancado en esos 13 procuradores que tiene actualmente. Para El Mundo, Vox habría tocado ya techo en la comunidad de Castilla y León, pero como están viendo, de nuevo el Partido Popular sí que necesitaría a Vox para formar gobierno. Carmen, ¿qué impresión te da este Sigma 2, esta sondeo, esta encuesta? Bueno, yo creo que primero, la mejor encuesta que tenemos es el día de las elecciones, cuando se cuentan los votos de las urnas. Pero es verdad que esta encuesta lo que nos da es el voto fiel de los hombres y mujeres de Castilla y León al Partido Popular. Es decir, que no solamente en estas elecciones va a subir el Partido Popular, liderado por Fernández Mañueco, aproximadamente entre 1 o 2 diputados, que eso es bueno. Y por otra parte, bueno, a mí creo que es importante que haya un estancamiento del voto abascal. Es decir, lo que hemos vivido tanto en Extremadura como en Aragón ha sido unos resultados que indiscutiblemente está claro que tenemos que ponernos de acuerdo para gobernar en las comunidades autónomas, pero nunca desde el chantaje al partido mayoritario de que
tiene que tiene el Partido Popular en los resultados electorales. Entonces, bueno, yo creo que es una buena encuesta que favorece al Partido Popular, el ¿Pero Partido por qué Socialista. dices, Carmen, por qué dices chantaje? Pues ¿Qué chantaje porque, hace Vox? sí, porque en estos momentos a María Guardiola no la dejan formar gobierno. ¿Pero qué es el chantaje? Sí, bueno, hombre, Chantaje hasta... es una palabra Sí, muy dura, fuerte, ¿no? muy dura, muy fuerte, pero mira, hay un dato importantísimo. En Aragón, el presidente de Aragón ha tenido que disolver las Cortes de Aragón porque no tenía presupuestos. Entonces, aquí o tenemos la responsabilidad... No, perdona, Julio. O tenemos la responsabilidad política de saber que en estos momentos, mayoritariamente, el Partido Popular es el partido más votado y yo, como bisagra de ese partido, de lo que me corresponde, con el tanto por ciento que me han dado los electores, tengo que llegar a un acuerdo en beneficio de la sociedad española, en beneficio de Aragón, en beneficio de Extremadura. Y quitémonos caretas, porque si no estamos perjudicando siempre aquel acuerdo de gobierno liderado por el Partido Popular y beneficiando al Partido Socialista. Ya. Que sí llega a acuerdos. Déjame porque has Julio. entrado en un tema muy delicado, ¿no? Claro, y por eso Primero lo porque digo. el Partido Popular y el Partido Socialista están aprobando a la limón en Bruselas el 50% de las leyes que entran en vigor en España. Las aprueban juntos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Bueno, el 50... ahora me dejas acabar. Sí, perdón. El 50%... Perdón, Julio. No, que no. No yo me te he gusta escuchado. interrumpir. El 50% de las leyes que entran en vigor para los ciudadanos de Aragón, de Extremadura o de Castilla y León o de España, las aprueban el PP y el PSOE juntos. Ese es un problema gravísimo, porque son el 50% de las leyes. Vamos al otro 50% y a que no había presupuestos en Aragón, afirmación que tú has hecho. ¿Tú sabes por qué no había presupuestos en Aragón? Porque el Partido Popular dijo que no iba a haber presupuestos con Vox. No quiso ni hablar de los presupuestos ni negociar los presupuestos. No solamente no hubo chantaje, sino que Azcón, cuando ve que se convocan elecciones en Extremadura, decide que él puede ganar tiempo con un PSOE muy debilitado, convocar sus elecciones. Pero poco tiene que ver con que no hubiera presupuestos, porque no hubo presupuestos porque no quería. De hecho, va a haber pacto entre Azcón y Vox a toda velocidad y sin ningún problema, porque nunca ha habido un problema de entendimiento entre Azcón y Vox, en absoluto. Azcón quería fortalecerse él a base de un Partido Socialista debilitado. Esa ha sido toda la realidad de las elecciones en Aragón, Carmen. En Extremadura tenemos un problema. No sé, Yo te hago mi lectura y la información de la que yo dispongo. En Extremadura tenemos un problema, y es que María Guardiola tiene en muchos temas el mismo concepto y las mismas ideas de gobierno que el Partido Socialista. En muchos temas. Hasta el propio Partido Popular, en boca de su secretaria Carmen Funes, le ha tenido que decir a María Guardiola que tranquila, que van a ocuparse ellos de la negociación. Por algo será, digo yo. Porque, claro, si tú defiendes al mismo tiempo a los aragoneses, que tienen un sector primario muy fuerte, o a los extremeños, que ya no te quiero ni contar, y les vendes que has votado que sí a Mercosur, que vas a traer un montón de productos, por cierto, en avión o en barco, emitiendo un montón de CO2 para competir con los productos españoles y sin que tengan que aplicarse las mismas reglas sanitarias que a los productos españoles, pues estamos jorobados. Bueno. Eso es lo que está ocurriendo. Vox ha puesto sobre la mesa y además lo ha hecho con luz y taquígrafos. Ha dicho, a ver, yo me presento a las elecciones con este programa y les he dicho a los españoles, oye, yo defiendo esto. Y se lo ha puesto encima de la mesa a la Comunidad Valenciana. ¿Y sabes qué ha dicho el PP en la Comunidad Valenciana? Ok, te lo compro, venga, vamos. Y está gobernando el PP solo en la Comunidad Valenciana, sin ningún problema. Vox no ha pedido ni un cargo. Bien, solo que dijo, tema Menas, tema Mercosur, tema no sé qué, tema no sé cuántos,
Y el PP de Valencia le dijo, no hubo ahí no ha habido ningún chantaje. Bueno, pero ¿por qué Pero es que le ha puesto sobre la mesa lo mismo a Julio, Aragón. Y a Murcia. Y a Murcia. No, pero en algunos momentos también es una cuestión de liderazgo y de la propia voluntad política de cada uno de los líderes en las comunidades autónomas. En lo que acabas de decir del presidente Azcón, esa no fue la opinión que se dijo en las Cortes de Aragón y cómo se planteó, porque no tenía presupuestos. Es decir, yo doy la opinión que ha dado el presidente Azcón para poder convocar unas elecciones autonómicas. Eso en primer lugar. María Guardiola es una mujer que hubo entendimiento con Vox al principio de la legislatura, de su primera legislatura. Después se rompieron las negociaciones. ¿Por qué? Bueno, dos no riñen si uno no quiere. Sí, no, Primer sí. punto. Pero es que aquí no es una cuestión de reñir. No, sí, es una cuestión No. de debate y de acuerdos. Y también hay que tener claro que en algunos momentos los postulados de Vox no son postulados del avance de las mujeres, por ejemplo, ni de la lucha contra la violencia que sufren las mujeres, y tampoco en el sentido de la defensa de Mercosur. Nosotros, el Partido Popular ha sido el partido del campo. El Partido Popular ha liderado las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos y de todo el sector primario. Lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia política. O tenemos que recordar a Loyola de Palacio, a Miguel Arias Cañete, a Isabel Tejerina. Es decir, vamos a ver, no podemos hacer populismo cuando la gente sufre. Y no podemos hacer populismo en el tema de Mercosur, no podemos hacer populismo en la política agraria comunitaria. Yo soy la primera que he denunciado. ¿Qué es populismo, Carmen? Bueno, pues a decir cosas que luego no se van a cumplir, porque no somos un partido de gobierno. Yo voy a decir con esto termino. Si alguien ha dicho a lo largo de las negociaciones de la política agraria comunitaria que estamos en contra de que desaparezca el segundo pilar de la política agraria comunitaria, eso ha sido el Partido Popular y organizaciones afines. Y yo lo he dicho por activa y por pasiva. No puede desaparecer el segundo pilar de la política agraria comunitaria, porque gracias al segundo pilar hoy tenemos que hablar de desarrollo rural y de la protección de los pueblos de España y en la lucha contra la despoblación. Y por lo tanto, bueno, 50% de las leyes, dime las leyes que están aprobando el Partido Popular con el Partido Socialista y también te analizo una a una esas leyes, porque claro, es muy fácil decir una gran cifra e indiscutiblemente cuáles son esas leyes y cómo se debaten esas leyes y qué están diciendo esas leyes y cómo se transversar esas leyes. No me lo digas a mí. Díselo a los agricultores que estaban con los tractores aquí el otro día. Sí, pero pues claro. Díselo a ellos. Claro. ¿No se han reunido con el Partido Popular, justamente? Bueno. No, ¿qué le vamos a hacer? Yo no soy agricultor, yo te hablo de los agricultores. O díselo a los pescadores, sí, que tenían 160 días de pesca y ahora tienen 75. Conozco perfectamente la ¿Y dónde se ha aprobado eso? situación. ¿Dónde se ha aprobado eso? Bueno. ¿Dónde se ha aprobado? No, en Bruselas. En Bruselas. ¿Y quién lo ha aprobado? ¿El PP con el PSOE, bueno, sí o no? pero me has dicho 50 leyes. ¿Sí o no? Sí, Vale, claro. 50. Sigue tú, Es José María. bastante más del Sigue tú, 50. porque hay que ir a los datos. Llegó una temporada que incluso llegó a ser el 90%. Pero no estoy hablando de hace Estábamos hablando de elecciones. 15 de años. Castilla y León. Si yo voy al tema del Sigma CIS, Sí, claro. ahora es la encuesta esa, ¿no? Sigma CIS. Pues nada, ya lo he bautizado, Sigma CIS. Es decir, si se cumple eso, yo creo que hay mucha gente que aplaudirá, pero la realidad no tiene nada que ver con lo que va a pasar. Por eso hay que guardar esta encuesta hay que guardarla. Esta Yo he encuesta hay dicho que que la mejor guardarla y encuesta este son debate, las urnas. Claro, y lo este que- debate hay que guardarlo. De aquí lo único Vale, interesante... para que veamos qué ha hecho Sigma 2, que lo que hace en todas las elecciones. Saca una encuesta penalizando a Vox y va evolucionando hasta que va viendo que no hay manera de penalizar y cuando queda una semana para que lleguen las elecciones, entonces de nuevo vuelve a Vox a su pero es sitio. Sigma CIS. Sigma A CIS. ver, yo creo que tiene muy claro que el PP se puede comer lo que queda de Ciudadanos, sobre todo porque Ciudadanos ya no existe, Eso es. con lo cual es muy probable que te lo puedes comer. Es más, sería muy peculiar que no se lo comiera. Y que Vox no puede doblar como ha doblado en Extremadura y en Aragón, simplemente porque si dobla ganan las elecciones.
porque se va a un 17 por 17, verán 34. ustedes dónde se va. O sea, gana, barre, con lo cual es absolutamente imposible. Entonces, con eso montas un tingladito y lo colocas a ver si cuela, primera cosa. Después, a ver, yo creo que lo que estabais hablando, hoy había una noticia de que parece que Génova va a tomar las negociaciones de Extremadura porque la señora en cuestión no es fiable por lo que está haciendo. Yo ya dije el otro día que esto va a acabar mal por definición, porque si no acaba mal ahora, acaba mal dentro de un año o dentro de 3 meses, porque esa señora tiene que ver con Vox como un huevo o una castaña. Es más, hay quien dice que tiene que ver con el PP como un huevo o una castaña. Hay quien dice que tiene que ver con el PSOE como un huevo a un huevo. No lo sé. Pero es una señora que no es exactamente lo que se supone que es el PP de otros sitios. Con lo cual, si ahora pasa por el aro, pasa por el tubo y no le queda más remedio que pasar, pues dentro de medio año se verá que es un tubo y que no querrá pasar. O sea, eso va a acabar mal. Con lo cual, ahí me parece que Vox se equivoca, porque yo la condición que pondría es muy fácil, otra señora. Pero con esta no habría nada que hacer, para mí, mi experiencia. Después, lo que decíais de las series europeas, ya digo, ha habido temporadas que no es que sea el 50, es que era el 90%. Pero ahora mismo yo no iría al Parlamento Europeo, Julio. No, me da igual lo que vote el Parlamento Europeo. Yo iría a la Comisión Europea. ¿Quién forma parte de la Comisión Europea? Porque igual con eso ya tenemos suficiente. O sea, ¿quién forma parte del gobierno europeo? Lo que sería el gobierno de España. Imaginaos que en el gobierno de España estuviera presidiendo Pedro Sánchez y de vicepresidente estuviera Fijo. O imaginaos que en España estuviera Fijo de presidente y de vicepresidente Pedro Sánchez. Estaríamos hablando de la Comisión Europea. Porque resulta que va el PP y gana unas elecciones europeas con un criterio muy claro, que es no al socialismo, y en el momento que gana el PP europeo las elecciones, le faltan horas, porque fue la misma tarde, para llamar y decir al PSOE europeo que forman pacto para crear gobierno. Pues yo con eso tengo suficiente para saber quién está con quién. No hace falta que me expliquen nada más. Y leyes, por ejemplo, el Pacto Verde, que sepa yo lo votó quien lo votó, que fue el PP y el PSOE, y creo que incluso aquí hemos tenido a un exministro del PP que nos ha hablado que de la agenda eran los mandamientos, la Agenda 2030 eran los mandamientos, o sea que tampoco hay que ir muy lejos. Hablabas de María Guardiola, pues rifirrafe el que ha habido este fin de semana entre el propio Pedro Sánchez y la propia María Guardiola. Y es que Pedro Sánchez llegaba a calificar que el machismo del PP es el mismo que Vox a raíz de unas declaraciones de María Guardiola. Escuchamos al presidente del Gobierno. El otro día escuchábamos nada más y nada menos que a una mujer actual presidenta en funciones de la Junta de Extremadura decir que el feminismo del Partido Popular es igual que el feminismo de Vox. Es decir, para que nos entendamos todos, el machismo del PP es igual al machismo de Vox. Y María Guardiola le contestaba a través de su red social de X diciendo: Sánchez está repartiendo carnés de pureza feminista. Su amigo y ministro Ábalos hacía casting de prostitutas. Mantenían en Moncloa a tipos con comportamientos repugnantes como Salazar, y un agente de policía ha denunciado al dado de confianza del ministro de Interior. Ellos son feministas porque son socialistas. Un duro rifirrafe que parece que va a traer cola, que parece que esas últimas declaraciones de María Guardiola haciendo referencia a que su feminismo se parecía más al de Vox y no al del Partido Socialista no han sentado nada bien a los socialistas, y el propio Pedro Sánchez ha utilizado esas declaraciones para intentar atacar. Guardiola tiene toda la razón. De defenderse. Es que es evidente. No, o sea, que Pedro todo... Sánchez se atreva a hablar de feminismo, claro. Es que dices, oye, chico... Hay una cosa peor, que lo que ha puesto Guardiola, que es de dónde viene Pedro Sánchez, a ver si nos aclaramos. O sea, es mucho peor de las haber de chupado Sabillano. del proxenetismo y de tener saunas gays un poco con moritos y tener no sé qué, que no que tengas un tío que te salga rana, porque un tío que te salga rana seguramente está en todos lados. Uno. Hombre, no el número 2, pero uno sí, pero que tú vengas de ahí. O sea, ¿qué mentalidad puede tener un señor cuyo entorno familiar es este? Que me lo explique alguien porque yo no lo pillo. Dejadme que nos vamos a ir rápidamente a la última pausa publicitaria. A la vuelta seguimos debatiendo sobre esto y sobre el apartado internacional y todo lo que está ocurriendo en México.
2 minutos para la 1:30 del mediodía, seguimos aquí en directo y yo creo que a más de uno ya o están comiendo o el apetito empieza a hacer su presencia y no se lo vamos a poner fácil porque vamos a hablar de la ruta del cocido, la edición número 16, para hablar de este plato tan rico, para hablar de este plan tan extraordinario. Estamos con Juan Manuel García, el restaurante El Mordisco, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar de esta maravillosa Pues ruta nada, que ya simplemente el nombre ya nos entra el hambre? Sí, la verdad que ya estamos inmersos desde el 14 de febrero, hemos empezado con la ruta, terminamos el 31 de marzo y bueno, ya estamos sirviendo cocido todos los miércoles, jueves, sábados y domingos. ¿Sabes? El bar está, gracias a Dios, bastante concurrido porque gracias a Alberto, que hace una buena publicidad también de la ruta del cocido, ya llevamos más de 10 años nosotros participando en ella y bueno, decir que tienen que llamar para reservar sobre todo, que servimos el cocido en 3 vuelcos, donde bueno, lo fundamental del primer vuelco es la sopa, una sopa desgrasada con un fideo que está enterito, con una guindilla que pica, con la cebolleta, luego el segundo vuelco con garbanzos de Madrid, que son pedrosillanos y de Daganzo. Siempre intentamos tener productos de Madrid, siempre que se pueda. Y también está la zanahoria, el repollo que lo hacemos rehogadito con ajito, que está muy bueno, y la zanahoria. Y luego el tercer vuelco, que son las carnes, donde está la falda de ternera, el morcillo, el pollo, el chorizo, la morcilla, el tocino, en fin. Pero traes todo de Mercosur, supongo, bueno, ¿no? todo lo que puedo. Y sobre todo, y también está el hueso de tuétano, ¿no? Que todo el mundo que lo conoce y que lo prueba y que le gusta, pues el tuétano es un manjar del cocido madrileño. ¿Dónde está el secreto de un buen cocido madrileño? Bueno, pues está principalmente nuestra cocinera, que es las manos y el corazón del mordisco, ¿no? Que hace un cocido espectacular. Y luego pues, hacerlo muy lentamente. Lleva más de 7-8 horas de cocción, donde son muchas ollas, donde va la verdura, van los huesos con puntas de jamón y todo con mucho cariño y hace que los garbanzos estén muy cremosos. Y bueno, pues que todo el mundo se lo lleva del mordisco, porque aparte que ponemos mucha cantidad de cocido, la gente luego se lo puede llevar y todo el mundo sale con las bolsas del mordisco encantado. Más de uno aquí ya está salivando, ¿eh? Más de uno ya le está entrando el hambre. ¿Cuándo vas a comer al mordisco? Se ha dejado un secreto. A ver. El producto. Claro, La calidad del Sí, producto. no, Pones un cocinero espléndido, pones todo lo que quieras y el producto es de ofertilla y sale lo que sale. Producto de primera calidad, tanto las carnes como los garbanzos. Cuando vaya contigo. Ahí está, ya le deje Porque yo en bicicleta tampoco tengo. ¿Cuántos cocidos podéis llegar a dar durante estas fechas, durante esta ruta del cocido madrileño? Sí que notáis que se dispara el consumo. Sí, bueno, nosotros hacemos cocido desde octubre hasta junio. Durante el año normal. Lo que pasa es que ahora en esta fecha, con la ruta y con la publicidad que se da, pues hacemos mucho más cocido en los días puntuales. Y igual 60-70 cocidos al día, por 5 días damos 300 cocidos a la semana, por 4 pues unos 1000 cocidos al mes, tranquilamente, por ahí andará la cifra. Nunca la verdad que nos hemos puesto a hacer números de todo lo que damos, porque también hacemos cocido para llevar. La gente nos llama, traen sus ollas, su cacerola, lo llenamos y se lo llevan a sus casas. Y también importante que es apto para celíacos, ¿vale? Nosotros, si nos avisan que es celíaco, lo que hacemos el caldo es servirlo aparte sin fideos y todo lo demás es apto para celíacos. No tiene harina, no tiene nada más que verdura, huesos, carne, en fin, no tiene absolutamente nada que no pueda comer un celíaco. Vaya hora para hablar de un cocido, Dios mío. Bueno, sin decir, aparte del cocido hacemos una tortilla maravillosa que don Julio viene todos los domingos que puede a degustarla, ¿no? El pinche tortilla. ¿Con qué acompañamos un buen cocido para terminar de rizar ese rizo? Con un buen vino de Madrid, si puede ser, ¿sabes? Que es lo fundamental, y si el que no pueda vino, pues lo que pueda, pero un buen vino se merece el cocido y pan. Un buen tinto. Bueno. Un buen tinto, sí. Y si nos queda un huequito para el postre, para los más golosos, aunque estemos hasta arriba del cocido. Pues mira, nosotros hacemos postres caseros, donde destaca la tarta de queso, la milhoja de nata y el flan de huevo. Que lo hacemos en el horno, la tarta de queso la hacemos al horno y bueno, pues... Un menú light. Y el brownie de chocolate, que también lo hacemos. Una cosa de... Todo hecho muy Pues ya nos has dejado con un hambre que no sé cómo vamos a encarar estos 28 minutos que nos Avenida quedan. Monasterio de Silos número 20, ahí en Monte Carmelo. Y hemos dicho que hasta el 31 de marzo tenemos esa ruta, pero si no... Seguimos hasta junio. Pues Juan Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Invitarme. Bueno, habrá un teléfono donde llamar para reservar o algo. Sí, teléfono 91 224 3487. Repítanoslo para la gente que estaba ahí cogiendo 91 224 3487, restaurante El Mordisco.
Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por hacer un cocido tan rico. Y saludos a doña Carmen, Gracias. Y hablamos de un hecho, de un acontecimiento que mañana va a aprobar el Consejo de Ministros, y es que aprobará la desclasificación de los documentos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, justo en el 45 aniversario del 23F, una medida presentada por el Gobierno como un gesto de transparencia y memoria democrática. La decisión se ha hecho pública esta misma mañana a través de un mensaje de Pedro Sánchez en su cuenta, en su red social de X, donde ha subrayado que esta medida busca saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Los archivos estarán disponibles para consulta pública a partir de este próximo miércoles, del miércoles 25 de febrero. Miguel Ángel, lo comentábamos, ¿qué supone todo esto? Que decíamos, no nos pilla por sorpresa porque en julio ya dejaron entrever que esto iba a ocurrir. Sí, bueno, han cambiado una ley del año 68, desarrollada en el año 69, y la verdad que yo he leído el proyecto de ley cuando entró en las Cortes, y es un gran proyecto. Bueno, tiene seis páginas de preámbulo, o sea que parece que necesitan explicarlo mucho, cosa que la verdad yo no entiendo. Pero luego, el desarrollo de la ley yo lo he visto bien. Lo que ya me extrañó en julio, y de luego me extraña hoy en día, es porque los 45 años. Porque no 50 o 40 o 60, y además son los 45 años que dicen que es obligatorio, no es cierto, porque la propia ley preveía, ahora en el acuerdo del señor Sánchez no se plantea, que podían ser 45 años prorrogables por otros 15 más, con lo cual se podía llegar a 60. Bueno, esto se ha hecho sin duda porque parece que en el año pasado se pensó que era conveniente ya para este año sacar a la luz el tema del 23F, que yo por mi parte me parece bien porque hay demasiadas lagunas y demasiadas dudas. Otra cosa es que seamos capaces de conocer todo lo que pasó en el 23F, porque entre otras cosas muchos de los documentos que se hicieron ya no existen, y otras cosas no se hicieron, no existen pruebas ni documentales, ni hay que tener en cuenta que hace 45 años no teníamos los sistemas de comunicación que tenemos, ahora tenemos todo grabado, ¿no? Y si es Coldo lo tenemos grabado 3 veces, ¿no? Pero entonces no existían esos datos. ¿Quiénes tenían esos datos? Pues el CNI de entonces, que evidentemente grabó muchas conversaciones antes y después y durante, y bueno, en ese aspecto sí va a ser bastante importante. Pero yo comentaba que para mí esto es un paso más en un plan que tiene Sánchez y que justifica un poco el por qué aguanta hasta el 2027. También lo justifica el tema que hemos estado hablando antes, de las elecciones que tenemos autonómicas respecto a la elección general. Ahí tenemos el caso... A mí se me viene a la cabeza el caso chino, ¿no? Cuando los nacionalistas y los comunistas se pusieron de acuerdo porque era más importante derrotar a los japoneses que enfrentarse. Y luego cuando ya se echaron a los japoneses, pues ya se liaron ellos a tortas y ganaron, por cierto, el que parecía que era el más débil. Pues aquí tenemos lo mismo. Y Sánchez juega con eso. Está jugando con el enfrentamiento entre los dos partidos de derechas y con sus cartas ocultas en la mano, cartas ocultas que va poniendo encima de la mesa. Y una de esas cartas es esta apertura de información, evidentemente que no podemos vivir sin ella después de 45 años, y para mí es un paso previo para poner encima de las mesas a final de este año otras cosas que activen a eso que se llama la izquierda. Y hablando de cartas ocultas, creo que fue Jesús Cacho este fin de semana que escribió un artículo donde avanzaba que en ciertos entornos se está hablando del estado de excepción el 27 para no tener elecciones y poder prorrogar el mandato de Sánchez. Cuando esto sale, a mí no me gusta nada. Me explico. Pero yo cuando oí esta mañana o ayer que se iba a poner lo del 23F en solfa, pensé lo mismo que tú. Es decir, esto es primer embestida contra la monarquía. A no ser que salgan todos los papeles y se comenten todos. Porque si salen todos, igual lo de que Felipe González fuera, no sé si era vicepresidente, el propuesto, es un poco chocante. Era Mújica, no era Sánchez. Era Mújica. Mújica. La comida fue con Mújica. No, la cena en Lérida fue con Mújica. O la cena. Pero el vicepresidente era Mújica, el que quería poner vicepresidente, sí.
¿Y quién más estaba allí? No me acuerdo, en Mújica me acuerdo porque fue muy notorio y fue una de las razones por las que Tejero se enfrentó a Armada en su momento por el hecho de ser un socialista. Estaba en la cena seguro con Ciurana. Sí, eso no lo niego. Sí. Pero a mí me suena que en la lista no estaba Mújica, sino que había nivel superior, incluso de... ¿De qué lista estamos hablando? Que había 3. De la lista que presenta Armada. No, la lista que presenta Armada era Mújica. Que fue la tercera. Fue la que ya Tejero dijo que hasta aquí hemos llegado. Rectifico, pero si sale lo que yo he leído, y estoy hablando de memoria de hace 45 años. Si sale toda la información de las participaciones del PSOE en Toltinglau, pues estará muy bien. Si solo sale la participación del rey, que en teoría está escrita en 70 sitios, pero está escrito cosas distintas también. Si sale esto, pues es que es súper tendencioso. Y viniendo de Sánchez, la inocencia yo presupongo que no está. Vamos, si somos medianamente inteligentes, detrás de cada palabra del sanchismo y de Sánchez a la cabeza hay algo. No dicen las cosas porque se les ocurren, pese a lo que piensan mucho del PP y algunos de Vox, de que son ocurrencias, no son ocurrencias. Y eso es algo que tenemos que tener claro, que detrás de cada palabra y detrás de cada hecho siempre hay un objetivo a medio, ya no puede ser largo plazo, porque las elecciones, por suerte, cada vez se acercan más, ¿no? Y bueno, yo espero que lo del estado de excepción, hay que tener en cuenta que para el estado de excepción no tiene por qué suprimir unas elecciones, Claro. No, pero puedes, pero primero que hay que votarlo en el Congreso. Pero también estamos haciendo ciencia ficción, ¿no? No lo ha hecho yo, lo ha hecho otro. Pero a mí me parece preocupante que en un medio de comunicación se pueda insinuar eso. Solamente el estado de guerra y en determinadas condiciones podía suspender unas elecciones. Exacto. Entonces, a mí me parece que, con todo el respeto a la libertad del medio de comunicación que ayer hablaba de este tema. Vuelvo a repetir, estamos ante un postulado que se plantea desde la ciencia ficción. También es verdad que algunas veces hemos visto cómo la ciencia ficción se ha hecho realidad, pero yo estoy convencida que estamos en un Estado de Derecho y que en tanto en cuanto vivamos en un Estado de Derecho podremos tener, y para eso hay que ser vigilantes, estar vigilantes, unas elecciones generales libres, se produzcan a finales del 2026, se produzcan en agosto, como ayer comentaba un medio de comunicación, el 22 de agosto del año 2027. Yo estoy convencida de que va a haber alternancia política en España y que indiscutiblemente no se puede maniobrar ni se puede poner en sofla tantas instituciones españolas como en algunos momentos comenta este medio de comunicación. Y vuelvo a repetir, si hay algo que hoy nos da estabilidad y hay algo que es el referente para todos los españoles, es nuestra monarquía parlamentaria. Y, por supuesto, esa monarquía parlamentaria hoy está Felipe VI. Bueno, sí, vamos a ver, mañana desclasifican unos papeles que creo que deberían haber desclasificado hace bastante tiempo. Pero bueno, los desclasifican mañana y solo tiene una interpretación, lo que hace Sánchez, que es en clave de sus propios intereses de comunicación y de manipulación. Por tanto, lo hace porque a él le viene bien, si no, no lo haría. ¿Vale? No tenía ninguna obligación de hacerlo y lo hace porque a él le viene bien. ¿Por qué le puede venir bien la desclasificación de esos papeles? Lo sabremos mañana cuando desclasifiquen los papeles. Hoy no lo sabemos. No. Sabemos seguro que lo hace porque le viene bien, porque él sí conoce lo que tienen esos papeles. Y mañana sabremos por qué ha tomado esa decisión. Bien, pues hasta ahí estupendo. El rey, pues el rey, como dice Josep María Francás, no está en los planes de la izquierda en España. Los planes de la izquierda en España, que está hoy constituida por partidos, todos ellos republicanos y todos ellos antimonárquicos, pues no están en el camino del futuro de lo que significaría que esta coalición siguiera gobernando España. O sea, es decir, van a hacer todo lo posible para que España deje de ser una monarquía y sea una república. Eso es evidente. Lo que pasó el 23F, pues pasaron muchas cosas y muchas no se han contado.
Mañana probablemente se van a saber cosas sobre Felipe González. No creo que le importe al señor Sánchez que salgan cosas sobre Felipe González que no le gusten a Felipe González. No creo que le importe al señor Sánchez que salgan cosas sobre Juan Carlos que no le hagan gracia a Juan Carlos, ni sobre otros socialistas que estuvieron probablemente en la comprensión de lo que iba a pasar. Bueno, pues mañana lo vamos a saber, pero evidentemente lo que va a salir mañana, al que le conviene, es a Sánchez. Y a ver, si ChatGPT no engaña, en la lista estaba Felipe González del PSOE, Manuel Fraga de Alianza Popular, Santiago Carrillo del PCE. A mí me constaba Felipe González y Santiago Carrillo. Esa no es la tercera lista. Esa no, estoy de acuerdo, yo no he hablado de la tercera, Ya. he hablado de la lista original. No, estaba la lista final, la que La dio... original, la primera que presenta. Bien, la primera que presenta, pero la lista por la que Tejero... Hombre, Tejero no creo que le gustara esta lista. No, pero ya cuando Armada entra por fin en las Cortes con el duque de Ahumada, que dijeron ayer que era la clave para entrar. Cuando entra contra la voluntad del rey, según las memorias del rey. Bueno, en las memorias, eso ya veremos. En las memorias del rey dice que le dijo a Armada, no vengas. No vayas. Exacto. Y sin embargo, Sabino Fernández Campo, en las suyas, explica que el rey le dijo, sí, vete. Pero siempre que no hables en nombre del rey. Pero una cosa es que fuera al Congreso de los Diputados y otra cosa que fuera a Moncloa. A Moncloa no la pisó, porque el rey le dijo que no fuera a Zarzuela, a la Zarzuela. Es decir, él quiso ir a Zarzuela. ¿Para qué? Para decir que Su Majestad el Rey estaba en el golpe de Estado. Sobre eso hay tanta polémica que no sé si nos enteraremos nunca. Mañana. Pero en esa polémica, creo. No lo sé, si saldrán todos. Yo sé. Si no salen todos, es que no sabemos lo que va a salir. Un engaño más. Pero lo que me refiero, cuando Armada entró por fin que solamente llegó al parque en principio, y se puso a hablar con Tejero, Armada llevaba una tercera lista, que era la que ya se había acordado de más. ¿Y en esa tercera, la primera y la segunda? La primera y la segunda se habían desechado porque eran impresentables. ¿Quién las había desechado? La había desechado Milán del Bosch con Armada, porque no permitían primero que Carrillo apareciese. Es más, de Carrillo había mucha duda de que sobreviviese, pero bueno, eso también son suposiciones. Bueno. Pero en la tercera lista estaba un partido, era un gobierno de concentración, en el que estaba como socialista Mújica. Discrepamos. Porque según lo que sé yo, estaba Felipe González, no Mújica. Y Tejero dijo que socialistas nada, y echó a Armada, no le dejó ni esa parte coincidimos. Lo que no coincidimos es en los nombres de la lista. Como yo tampoco he tenido la lista delante, no puedo afirmar nada. Yo es por la información. Yo, Julio, has dicho que efectivamente, que mayoritariamente hoy en el arco parlamentario, mayoritariamente todos los partidos de izquierda están en contra de la monarquía parlamentaria. Muchos de derechas. Y demás cosas. Bueno, sí. Y muchas personas de derecha, aunque no como partido. Sí, efectivamente. Algunos de derechas y mayoritariamente en un partido que se llama Vox. Más que en el Partido Popular. PP, yo no soy de Vox, Pero, él no es de Vox, pero para tener una república hay que votarla. Hay que votarla, porque es una forma de Estado. Y por lo tanto, al ser una forma de Estado, hay que votarla. Y hay que seguir confiando en el pueblo español, a pesar de sus líderes políticos que se autodenominan republicanos, porque algunos no saben ni siquiera qué es una república. Y por lo tanto, el pueblo español tiene que decidir. Y yo, afortunadamente, todavía confío en el pueblo español y en el Estado de Derecho. Y por eso es importante educar a las nuevas generaciones de la importancia que supuso la transición española. Pero desde luego el Partido Socialista y el resto de republicanos lo que van a intentar es que haya un referéndum. Y entonces no basta con un referéndum. No. El referéndum es la parte previa para modificar la Constitución. Pero es que no basta con eso. O sea, para que haya eso tiene que haber
Tres quintas partes. 3/5 del Congreso. Del Congreso. 3/5 del Senado. Exacto. Elecciones. Y luego Después, el siguiente Congreso y Senado claro. tienen que hacer otra vez Sin duda. 3/5 y 3/5. Para acordar. Y no sé si después tiene que haber un referéndum o no. Sí, tiene que haber un referéndum. cuándo. Sí, porque ¿Pero tú cuándo? eliges... ¿Pero cuándo? Porque tiene que haber una modificación ¿cuándo? constitucional. ¿Cuándo tiene que haber el referéndum? Después no me acuerdo, antes de las elecciones. No me acuerdo, después... no me acuerdo ahora mismo, pero indiscutiblemente una no es tan fácil modificación eso, de la Constitución... Porque 3/5 no es tan fácil. Es que ahora mismo es imposible. Pero es que los sanchistas, socialistas y demás republicanos de izquierda y derecha no están por la parte de modificar la Constitución, están por la parte de demostrar que en España no se es monárquico. Y eso se logra con un referéndum. Después ya vendrían los cambios políticos. No, pero da igual. No da igual. Vamos a ver. Si de pronto sale un referéndum con el 70% diciendo que la monarquía no es la opción mayoritaria, ¿el rey se puede aguantar porque la Constitución dice que España es una monarquía? Seguramente forzarían al rey a dimitir y punto, a abdicar. Pues con ese sistema acabamos... Claro, pero déjame acabar eso también. No se puede con hacer. ese sistema, ¿Cómo que no se puede hacer? Con ese sistema acabamos todos a tiros en la calle. Claro, porque hay cosas que no... Porque es que no... O sea, tú puedes... Mira, puedes... modificar unas elecciones haciendo trampas en el correo. Un segundo. En el voto por correo, en la gente que... Todo eso lo puedes hacer. Pero lo que no puedes hacer es cambiar la Constitución española saltándote las reglas que la Constitución dice que se cambien en los temas fundamentales. No lo puedes hacer porque alguien saltará. O sea, la gente saltaría. Vamos a ver, pero si no solamente eso, sino que la modificación... Fernando VI no puede dedicar. Coño, Fernando VI no está ahora, ¿eh? Felipe VI, perdón. Que va a Pensé que te ibas a la historia. ¿Felipe VI no puede dedicar? Sí. Pero ¿por qué va a dedicar? Pues en el momento que puede dedicar, si no tiene una mayoría del pueblo, no tiene legitimidad, y si eso se logra con un simple referéndum, nos guste o no nos guste. Pero eso no has quitado que sea una monarquía, has quitado, Mira, te has quitado a Felipe VI, y a su hija. Si tú consigues un referéndum con una mayoría suficiente, estoy hablando 60 o 70%, en el que diga que el pueblo está en contra de la monarquía se va al garete, aunque luego haya que cambiar primero lo que sea. Y si lo quiere todo el mundo también, pero habría que acabar modificando la Constitución, y si en España hay una mayoría que no la quiere, entonces probablemente saldría que no la quieren. Pero que no se puede hacer solo por un referéndum eso. No, yo no he dicho que no se puede hacer. Tenemos que ir a una modificación constitucional. Del título primero. Exacto. Y del título cuarto de la corona, del título tercero de la corona. Y el artículo 166 y 169 del título 10º de la Constitución. Es decir, que no es tan fácil pasar de una monarquía parlamentaria a una república. Aunque creen mucha opinión en contra de Felipe VI, que yo dudo que la puedan tener, pueden hacerla, porque afortunadamente tenemos un rey que es modelo en el mundo. Pues sí, pero eso sí, la capacidad torticera. Dejadme avanzar con un tema con el que nos acostábamos ayer por la noche y hoy por la mañana nos seguían llegando noticias sorprendentes, todo lo que está ocurriendo en estos momentos en México. Ya saben, ayer por la tarde, horario español, era abatido el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y las consecuencias pues están siendo realmente terroríficas. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Nemesio Rubén Osguera Cervantes, alias El Mencho, era el cabecilla del cartel de Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales de narcotráfico más antiguas y poderosas de México, que llevaba operando con el contrabando de droga en un marco internacional desde los años 70. El narco fue abatido por el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum este pasado domingo en Talapa, Jalisco, en un operativo militar del que, por el momento, no se conocen más detalles. Así lo ha anunciado la Secretaría de la Defensa Nacional de México, una operación militar que ha contado con la ayuda de los servicios de inteligencia estadounidenses. Asimismo, el gobierno mexicano ofrecía 30 millones de pesos a quien facilitara información relevante para detenerle. Del mismo modo que Estados Unidos ofrecía también una recompensa de $15 millones debido a que el ya batido Osguera Cervantes era uno de los principales traficantes de fentanilo en los Estados Unidos y hasta ahora el mayor narcotraficante del mundo. El histórico suceso ha dejado una gran cantidad de altercados, en su mayoría en Jalisco, como reacción de la organización criminal, donde se han llevado a cabo más de 250
50 bloqueos de carretera, estallidos de vehículos y ataques a cuerpos y fuerzas de seguridad mexicanas producidos por el cártel del que el Mencho era líder. Por el momento han muerto 26 personas en relación con el suceso, 17 miembros de la Seguridad Pública de México, 8 presuntos integrantes del crimen organizado, incluyendo el propio cabecilla, y una civil embarazada. Tras la muerte de este, el cártel Jalisco queda debilitado por la neutralización de muchas de sus piezas clave. El hijo del capo, Rubén Osguera, cumple cadena perpetua en Estados Unidos desde 2020. El hermano del capo fue entregado a Estados Unidos tras la llegada de Trump, así como el propio cuñado. La Embajada de España en México, al igual que los consulados generales en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, han recomendado a los españoles residentes permanecer en sus domicilios para garantizar su seguridad. Pues como les contábamos, la caída del Mencho ha desatado por completo la violencia en México, al menos 26 muertos confirmados y los acontecimientos que se están llevando a cabo hacen prever que sean muchos más. Francas, eso es, de momento 26. Y también, sí, en el año... claro, yo no acabo, a ver, yo creo que le tendrían que preguntar a Bukele cómo se resuelve eso. Porque como parece que se ha declarado la guerra el gobierno mexicano por primera vez en la historia y en serio a los cárteles de narcotráfico, pues habría que preguntar a quién los ha ganado ya, porque hay otros que los han perdido. Bueno, ejemplo, José Colombia, María, en el año habitualmente los han 2014 perdido. ya hubo una lucha. Sí, hubo intentos. 4.500 muertos hubo Pero en que el al año 2014. final es difícil encontrar un presidente de México o un presidente de Colombia en la historia reciente que no tenga el apoyo del narcotráfico detrás. Es decir, que no haya pagado parte de la campaña. Es muy difícil. Con lo cual, es muy imaginaos, si eso le pasa a un presidente de la República, ¿qué le pasará al gobernador de aquí, al gobernador de allí, al alcalde de aquí y al alcalde de Cuya? Y no olvidéis que en México se ha hecho esta figura nueva del juez votado por el pueblo, que todo el mundo dijo que esta era la manera para que los jueces ya fueran directamente colocados por el narco sin ningún problema. Sí, Pues eso nada, es verdad. Pues nada, tienen un problema que se resolverá, sistema Bukele, o no se resolverá. Y el sistema Bukele son muchos muertos, ¿eh? O muchos en la cárcel y pillados por todos lados. O sea, no es de medias tintas, ¿eh? Claro, ahora se planteaban como dos escenarios en México. Por un lado, que la caída de este líder sirviese para frenar o que no fuese tanta la violencia que en estos últimos años se estaban llevando a cabo en las calles mexicanas, o todo lo contrario, que esto fuese una revolución y que todo el mundo se echase a la calle y que la violencia todavía fuese mayor. Yo solo sé que en Colombia lo que más asustó al narco no fue ni que entrara la DEA, ni que el presidente se enfadara, ni una tía mía. Fue que se aprobara la extradición. Sí. Eso es lo que hizo cambiar la filosofía de los capos del narco. En los años 90. Claro, decían, en Colombia, que me cojan, y que es lo que hizo Pablo Escobar. Construyó una prisión para él, donde entraba, bueno, él no salía, pero entraba la familia, iban los amigos. Bueno, no sabe si salía o no. Parece que no salía. ¿Eh? Pero claro, cuando le dicen una extradición, es cuando se ofrece a pagar la deuda entera de Colombia, de su bolsillo, para que no le extraditaran, porque en Estados Unidos no funciona así. O sea, ahí eres uno más, es más, no eres uno más, eres uno al que hay que dar. México va a hacer lo mismo. Bueno, el Chapo Guzmán acabó en Estados Unidos, ¿no? Sí. Miguel Ángel. Sí, vamos a ver. Hay un problema en México, como en otros muchos países iberoamericanos, y que en un momento determinado cuesta mucho distinguir entre el poder político y las mafias de narcotráfico y de otros tipos de delitos, ¿no? La gente no se fía de la policía en México. ¿Y bien qué hace? Los raptos en México, vamos, ya las estadísticas no dan abasto para reflejarlos, ¿no? Bueno, pues parece ser que ahora quieren dar la impresión, y yo pienso que es solamente una impresión, de que se oponen al narcotráfico con esta medida. Si no se elimina la influencia dentro del poder político, esto se va a quedar en una lucha intestina entre los propios grupos de traficantes. Van a sustituir a este señor por otro y el gobierno va a seguir cobrando. Sí. Y además es una lucha entre dos carteles. Entre cuatro, en el caso de México hay cuatro importantes, que ahora pero algunos parece que el gordo era este, ¿no? Sí, el gordo era este. O sea, el que está detrás debe ser el otro, el segundo. Sí, Sinaloa que se quiere... El del Chapo Guzmán, sí, ¿no? El Chapo Guzmán. Sí, pero además yo creo que tenemos que también analizar
cómo es México, ¿no? 126 millones de personas en donde este narcotráfico es nocivo para el país y que lleva al país a la pobreza, a la inseguridad, al desempleo y que nadie se ha puesto a luchar contra este narcotráfico. En estos momentos el único territorio que es respetado es la península de Yucatán como consecuencia del gran turismo internacional que tiene y que aún así existe el impuesto del suelo. Es decir, yo tengo la oportunidad de viajar a la península de Yucatán por lo menos 2 o 3 veces al año y ahí veo cómo personas me dicen, es que mi sobrina ha querido abrir una tienda y al día siguiente le han dicho el impuesto del suelo por el narcotraficante y o pagas o te la queman. Si no te cortan en rodajas. Exacto. Entonces, un poco peor. Eso es verdad que la gobernadora de esa comunidad, bueno, de ese territorio, iba a decir comunidad autónoma, pero no son, de ese estado, porque son estados, está luchando y efectivamente es el único territorio que hoy es respetado. Bueno, estamos ante una lucha de 2 cárteles en donde la violencia puede llevar a momentos trágicos para la sociedad mexicana, que es la que realmente nos tiene que preocupar, ¿no? Pero México no se entiende sin entender al PRI en su día, cómo nació, etcétera. Y a mí, de todas maneras, esto de las posturas de políticos ante el narcotráfico, ante la delincuencia, siempre me viene a la mente la película de esa Casablanca, cuando le dan el sobre al jefe de policía y dice, pero qué vergüenza, aquí se juega, ¿no? Pues en el caso de México, un altísimo porcentaje, nunca se puede generalizar, pero un altísimo porcentaje son socios y cómplices del narcotráfico. Pues, no digo porcentaje político. Veremos a ver todo lo que da de sí México. Nosotros se lo iremos contando, pero hemos llegado al final del programa de hoy. Solo que México es el 10º país del mundo en mayor desigualdad entre pobres y ricos. Importante ese dato. Tiene un problema. Sobre México seguiremos hablando en los próximos programas, sin duda, porque la actualidad pasa por ahí. Pobreza, nosotros nos vamos, pero ya saben que volvemos desempleo. como siempre mañana a partir de las 12 del mediodía. Gracias por acompañarnos una mañana más. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.